Ah, estaba silenciado. Vale. Tiene sentido, tiene sentido. No vea lo que estaba diciendo, ¿vale? Es que he dicho una cosa pero no se ha escuchado. No veas, señores, cómo está Twitch. He entrado a cambiar la categoría del directo, a cambiar de Metal Gear Solid 1 a Metal Gear Solid 2. He visto una pava jugando al LOL con Brevi a tope y la piba hablando por el chat de voz del LOL, pero con Brevi a tope, rollo vastísimo, pero muy vasto. O sea, muy vasto. Bueno, vamos allá. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. La historia más porrera de los videojuegos. Kojima se fumó cada Kojima haciendo esto que no vea. Voy a flipar. Iba a hacer un breve resumen del anterior y tal, pero es que el anterior lo terminamos ayer. Hace menos de 24 horas que lo terminamos, ¿sabes? No voy a resumir un juego que terminé hace literalmente 20 horas. Estuvo guapo el directo ayer, en verdad. ¿Qué tal mi móvil, señores? Un momento. Para mi Computer Entertainment Japan Presents. Hideo Kojima Game. ¿Dónde está? Rápidamente. Es un porro de juego, señor. Vamos a disfrutarlo porque es un tremendo porro. David Hayter, King of Flynn, Christopher Randolph. ¡Qué temazo! ¡Señores! ¡Qué temazo! La puta banda sonora del Harry Gregson Williams, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Otro rollo de juego, señores. Este juego en su época predijo una cantidad de cosas increíbles. Sé que no se ve, un segundito, por favor. Eso. Harry Gregson Williams. Ahí está, que los FPS estaban mal puestos y se veía raro. ¡Qué banda sonora! ¡Qué puta banda sonora! Disfrutemos hoy lo que dure esto, que pueden ser 3 horas o pueden ser 8, de la puta banda sonora de Harry Gregson Williams y los porros de Kojima. El puto plano de Raiden, Hostia, el que jugara esto en su época pensando que iba a jugar con Snake y lo trolearan a muerte, A ver si soy capaz de configurar el juego a la primera, ¿vale? Porque este juego es complicado de configurar porque tiene un bug en el menú a la hora de los subtítulos que se raya pechar. New Game, Tanker Plan, normal. No aparece durante presión de intrusión.
Aparece en visión e intrusión. ¿Cuál es la visión e intrusión? Pues no sé, da igual. No sé. Vale, y ahora sale con subtítulos. The Hudson River. Vale, 2 está years bien, ago. está bien. No hemos tenido que configurar nada. We had classified intelligence that Es a que new type of metal gear was los scheduled subtítulos for de este juego transport. están mal programados y The whole están thing bugueados. stank, but our noses have been out in the cold too long. Y si configuras mal una mierda, los subtítulos desaparecen y tienes que reiniciar el juego. ¿Qué tal, Losper? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Píllense palomitas, píllense lo que quieran. Que esto va a ser una película. Se ve muy definido, ¿eh? Tiene una calidad de texturas que para salir en 2001 esto era una locura. Es que no tiene sentido que esto saliera en la Play 2. Yo, este Metal Gear es el único que no he jugado nunca. Bueno, no, el 4 tampoco lo he jugado nunca, perdón. El 4 es el que viene después de esto. Este Metal Gear, el 2, es el único Metal Gear que no he jugado en mi vida. A mí me pilló este Metal Gear en concreto. Me pilló fatal. Es muy japonés este juego. Probablemente sea demasiado japonés. Pero bueno, es lo que Kojima quiere que pensemos. Pues yo más o menos sé la historia así por encima, he visto cosas. Pero nunca lo he jugado. Es la primera que lo he jugado entero aquí. O sea que si me atasco y tal, por eso. El 4 tampoco, pero es que por lo visto el 4 es súper lineal. Súper japonés todo, ¿eh? Y esto es una... Ese plano es una referencia tremenda a Terminator. Ese plano es una puta referencia tremenda a Terminator. Boy, he's right on schedule. Por cierto. Este juego... He'll know soon enough. Kojima predijo el futuro. Ahora cuando tengamos gameplay, un poquito de gameplay, que no haya diálogo, vamos hablando de cositas de este juego porque tiene muchas cositas que te quedan loco. En tema de física, en tema de historia y en tema de todo. Los japoneses, los planos estos cortos, ¿sabes? Vale, es momento codec. Este es el primer juego en el que el codec está en 3D, por cierto. This is Snake. Mira. Do you read me, Pueden mover a Ota Loud con... and clear, Snake. Dale Kept zoom. waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. Preparaos para que os duela el ojo con los subtítulos, ¿vale? The private sector's not so Los bad, subtítulos de is este it? juego están muy Privacy mal hechos. guaranteed. Tienen muchísima falta de I'm happy ortografía. as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad.
That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. Let's get the dwarf. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not Anora, exactly en vez de ahora pone classified weapon Anora. for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other Yo models. prefiero the only ya ni consistent leerlos. description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains Si why hay this alguna one is cosa under de Marine algún Corps término del que me jurisdiction. entero a medias da igual, pero es que están muy mal escritos los subtítulos de este juego. The mission objective is to make visual confirmation of the Eso new también lo Metal dijo Gear being Kojima, ¿no? transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level Lo of de the los subtítulos lo infrastructure, predijo to the Kojima bridge. también. We need to find out where the tanker is headed. Los juegos con subtítulos mal hechos lo predijo Kojima. There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part Este of juego tiene un Philanthropy montón de now, tonterías. an anti-Metal Gear tú organization dices, and joder, qué officially detallazo. recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's Tiene look at your gear. tonterías. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta Marinero, M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Ahora mismo no Good estoy suppressor, controlándolo yo. too. Ahora The mismo me chemical están stun will enseñando take por effect in a encima. few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. Esa We're mira talking la about a podrían difference haber of tens repetido of en- seconds between hitting limbs, chest, or En el head. Snake Eater, la verdad. As Pero for bueno, the equipment- como Snake Eater se desarrolla en la Guerra Snake, Fría y tal. Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky Vale, charm. aquí sí vamos You a haven't read poner the Surgeon General's warning, have you? las alertas como siempre. No, hostia, no, Here's the tampoco, digital hostia, camera. ¿dónde pongo? Las Works pongo almost así, the ¿no? same way as your old Es one. que así no se ve el menú. Hostia, ¿y qué sacrifico yo ahora? ¿El menú o el radar? Que creo que el radar es más importante en estos juegos. Vamos a sacrificar el menú. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. Hombre, People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. ahora es raro Worry jugarlo too sin much. doblar, Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime. Después de jugar el these primero days. con su I'd say the doblaje cargo antiguo del hold, safely 98. below the deck. Do you see the entrance to the holds? Y ahora hablamos de Looks eso like también. there are Ahora. a Es few que quiero hablar de entryways muchas into cosas crew quarters. y hay muchas cinemáticas en este juego. The chopper. Chopper. Ahí están los rusos. A ver, en ciertas animaciones se le notan los Looks like we're años, la not the verdad. only ones after Y Metal en las Gear. caras sobre todo. Is that a chopper? Pero está muy muy bien hecho. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take
take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. El sonido de las botas. Hostia. Pero es que los memes todavía no llegan. Este juego es gracioso, pero ya luego. Cuando el juego te empieza a tratar de gilipollas, ya empieza a ser gracioso. Ahí mono. Ojo, llevo la cámara, ¿no? ¿Puedo hacer fotos? Mierda. Hostia, me salta una cinemática. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, Ay, aren't qué they some rabia. kind of military Pero bueno, era un commandos? plano del Not Snake solo, necessarily. parece. Así que- It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing Hay wide que echarle open. fotito al So Metal no Gear. pyrotechnics, Es que okay? creo que eso Alright, llevas la cámara y I'll puedes do hacer my fotos, pero no best. sé a qué botones. This isn't Creo like que al Sha- círculo yo le doy like. Oye, ¿por qué ha dejado de...? Oye, darle al play o algo. Da igual. Básicamente no ha dicho su frecuencia de codec y ya está. Vamos a jugar. A ver, aquí el apuntar, ¿cómo va? Vale, primero, es como si es como el Snake. Chao. Vale, es igual que el Snake Eater. Uy. Pero con la diferencia de que yo ahora puedo hacer eso. What you waiting, huh? El Snake pega muy raro en este juego, Bandage. ¿Eso qué es? Bandage, vendajes, vendas. Sorbentes cortan las hemorragias de sangre cuando tenga hemorragia. Oh, qué guay. Claro, es que aquí hay más tipos de... Dime. ¿Qué pasa, Otacon? Snake, Al principio hay mucho codec y al final también. Este juego es todo codec, Hay cinemática codec, cinemática codec, cinemática codec. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure Abrir you las keep puertas, doing que it aquí until the se door abre is la open. mano, no tiene tarjetas ni nada. Vale, sí, pero vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué hay. A ver, ¿cómo es abrir la puerta? Supongo que será triángulo. Vale, y machaco el triángulo para abrirla. Vale. Vamos aquí por aquí. Hay uno arriba. En teoría hay uno aquí. Pero ese es el que ha dormido. Pam, 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 pam. Ah, pero sí dormí. Espérate. Voy a pegarle a ver, por si acaso. Para reiniciarle el tiempo. Joder, justo la cabeza no le sale por ningún lado. Para reiniciarle el tiempo que está dormido, ¿sabes? Y que no me toque la polla. Vale, aquí no hay nada. Qué waiting. Son muy gilipollas los soldados en este juego. ¿Cómo cancelo el disparo? No puedo cancelar el disparo. Sí puedo, supongo, pero... Vale, y puedo... ¿En qué botón? Aquí los sacudo. Mira, aquí, ¿no? ¿Dónde los sacudo? Yo los cojo. ¿Y a qué botón los sacudo? No me acuerdo. Había una mecánica que era eso. Sacudirles. Y te dropeaban cosas. Ahí hay chaps. Vamos para chaps. Voy a ir muy lentito, Me voy a pasar el juego a 2 por hora. Pero pues me apetece, en verdad. Porque quiero disfrutarlo, ¿sabes? Ir leyendo todos los codecs, ir viendo todo. ¿Dónde está este? Ah, este es el que está arriba, ¿verdad? Vale, hay que entrar por la puerta de antes, supone. La primera hemos visto, ¿verdad? Este lado. Le voy a hacer el freeze, a ver si puedo. Oye. No, no le hago el... ¡Puta! ¡Abre!
Tengo todavía muchas cosas que aprender de este juego. Las mecánicas me las tengo que aprender todavía. Vale, ya estamos en el barco. Espérate. Es que en evasión no tenemos radar, claro. Yo, Nick. Yo, dale. Tía puta. ¡Hostia! Hermano, me has mandado volando 3 kilómetros de atrás. Levántate. Oye, ¿te he dado, cabrón? Puedo meter las taquillas. Tía, mira, estoy sangrando. Y eso me va quitando vida. Y cuando sangro me tengo que vendar. Joder, loco. No, me voy a morir. Me voy a morir, no tengo venda. ¡Hostia, qué guapo! Si te matan y estás en primera persona, esto pondrá puntos automáticos, ¿no? Hostia, la banda sonora, Si te matan en primera persona... Esto está guay. Ese detallito... Bueno. ¿Lo ves? Ahora, teniendo radar, sí me puedo yo más o menos defender. Es que antes hemos entrado sin radar y sin nada. Obviamente no iban a dar por culo. Vale, ahora por ahí vamos a ver a uno. A ver, botón de acción con la taquilla. Aquí hay una ración de puta madre. Vamos abriendo taquillas una a una y vamos viendo. Aquí hay una foto de una tía que le podemos hacer foto, creo, para luego mandársela al Otacon. Es un poquillo... bueno, le gusta hacer manualidades, digamos. Y aquí hay balas de la M9. Y ya está. Y aquí hay otra foto de otra tía. Vaya plano, Kojima plano desde chiquitito, A ver, vamos a esperar a que se dé la vuelta. Porque no me escuchan los pasos a no ser que pise suelo metálico. Entonces, aquí en teoría no me deben escuchar. Vamos así. Full tranquilizante. Lo dormimos. Tengo que aprender a hacer el freeze y a cachearles. Vale, el barco es muy grande, Esta sección perfectamente podemos estar 2 horas. O perfectamente la podemos pasar en 20 minutos. Vale, el camino principal es por aquí. Pero vamos a volver atrás. Pues yo quiero explorarlo todo bien. Porque igual hay cosas que solo podemos pillar en esta sección, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Se ha bugueado un poquito ahí, no pasa nada. Pero, por ejemplo, esta puerta de aquí, si el Nick decide abrirla, ahí está. Este camino es opcional, por ejemplo. Ah, pero esto es por la que estaba. Entonces el camino opcional es la otra puerta, la de enfrente. Es gilipollas. El camino opcional es esta puerta de aquí. Vaya por Dios. No la puedo abrir entonces. Nada. Nothing. Pues nada. Pam, 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 pam. ¿Ese hombre está despierto ya? No. Vamos a aprovechar.
Pasamos rápidamente. Vale, y el camino principal es tirar recto por ahí y bajar. Pero nosotros no vamos a hacer todo el barco, o todo lo que podamos. Plof. Vale, y hay otro, ¿no? Sí, a la derecha. Plof. Es difícil apuntar, ¿eh? Ya os lo adelanto yo. Que, a ver, no es súper complicado, pero es ortopédico simplemente. Es bastante ortopédico, pero coño, el juego tiene 20 años. 20 no, 22. Vale, pues vamos por aquí. Seguimos inspeccionando. Take B Cruise Quarter Starboard. Vale, hay un tío aquí. Simplemente eso, es ortopédico apuntar. Pero está muy guapo, Vale, balas por aquí de la M9. Y por aquí, ¿dónde voy? A ningún lado. Esta puerta es de fuera. Que ahora vamos. Vamos a inspeccionar más o menos todo lo que haya por aquí. Deck A, Cruise Luch. Vale, si esto es lo de antes. Vale, ahí está la puerta esa que es para afuera. Y se puede ir por aquí también. Y hay un tío aquí delante. Esperemos que se dé la vuelta. La otra vuelta, colega. Gracias. Muchas gracias. Vale, ahora esperemos que se vuelva a dar la vuelta. Ahora, por aquí, salimos detrás. Y le hacemos chop. Y lo acostamos a dormir un ratito. Tío, ¿a qué botón? Así no. ¿A qué botón le hago el freeze? Es que no lo sé. ¿Qué cojones? ¿A ese lo he dormido yo? Vale, sí, porque estamos donde antes. Esto no se abre. Vamos para arriba. Ya tenemos cámaras, pero aquí las cámaras las podemos romper, ¿no? En este juego sí las podemos romper, ¿no? O sea, yo le disparo la cámara. Claro, pero con un arma de fuego. Aquí tengo que tirar la chap. Que en verdad no hace falta. Puedo esquivarla sin más si me pego a esta pared, ¿sabes? O sea, hago así. Se rompe y ya. Ahora no tengo nada. It's no use. Aquí hay una ración que no sé si la puedo pillar. Si la puedo pillar, sí, me tumbo y pasa. Tómalo, ración. En verdad ha sido de gilipollas total usar esa chap. Literalmente he tirado una chapa a la basura, porque si paso por aquí la cámara no me ve. ¿Esta escalera dónde lleva? Taxi. No, Taxi, no, Taxi. Casi Taxi. Hostia, aquí hay una pila peña, Dime, Falcón. Snake, wait! Don't move! Don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Esto es con los cigarros, sensors. ¿no? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams.
Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. O disparándole a un extintor. Hostia. Eso es nuevo. Si yo le disparo al extintor, veo... Coño. ¡Eh! Hola. Vale. Tumbando. Vale, pues ya sabemos que es tumbando, ¿no? Y no hace falta volver a abrir el extinto cuando volvamos a esa zona. Pues tenemos que volver seguramente. Cinemática. Voy a bajar un poquito, que está muy alto. Chasca. Keep you waiting, huh? Tocamos botoncito, no me vaya culo tiene Snake, Dime, Otacón. Snake, did you find out where that ship is headed? No, looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the A un Atlantic. campo de pruebas. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... ¿Qué pasa? Olga. Es una tía. Eso es una mujer. Bof. Vaya culo, ¿no? Tremendo. Mira la patada de Dobby Pipa que da el Snake. Atento, atento. Ya te como, ya te como. Vamos para allá con la Olga. ¿Olga sale en algún otro juego, señores? Kalashashka has landed. Kalashashka, ya sabemos que es engine room are Ócelo, under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit
once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Helicopter, helicopter. Damn it. ¡Fuera! ¡Fuera! Freeze. Hands over your head. Now. Now. Toss your gun overboard. Sube la Slowly. mano para arriba. A woman. Tiene pelos. Show your face. You men, Tiene you're all pelo. the same. Who are you? No fuera coña, el detalle de los pelos en la axila es un detallazo. We are nomads, wanderers. Play 2, señores, Play 2. A Kojima le gustan los So pelos. you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Ojo, tremendo cuchillo. Not there. Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. Es una pistola, pero menos mal que es mala. Menos mal que la tía es mala. Si no... Primer Brings boss. our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Vamos allá, señores. Primer boss del juego. A ver cómo está la idea. I've been with the unit since I was born. I Vale. grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. Vale, interesante. Asómate, anda. It's my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Yo, espérate que no le doy una. Me da una. Hay que matarla por resistencia Whoever you are, 100%. you're not stopping us. Joder. La voy a dejar equipada. Mortaleta táctica. Ah, claro. Vale, espérate. Claro. Vale. Joder, macho. Muy ortopédico, Que vuelve a esa esquina, tío. Ahí donde está, ni yo la veo ni ella me puede dar. Take this. Joder. Vale. ¿Estoy grande o no, no? ¡Mierda! Take this. Puta, hermano. Ahí detrás de la tela, tío. Le he dado. Take this. Le he dado otra vez. Mierda, recarga. Ah, no.
Ya va medio dormida. ¡Mierda! Vale, ya está. Pero no la matamos. Pero importa en el dato. Se queda viva, ¿eh? Pillamos la USP. Un donut volador, ¿qué coño? Cypher. Cypher. Cypher es un dron, señor. No rayas. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. No, The GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to Colonel meet up GRU. with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. Dime, What? Otacon. We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different What? parents. I only knew her for Este 2 years. You've never mentioned her before. So, The sender of the tip was EE. Y... Her name is Emma, but I always call her EE. Sports. Emma? Emmerich? Yeah, Emma. it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a Joder. trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with Nice. that thing. I hear you. Vale, aquí lo bueno es que si nos encontramos el silenciador es infinito. Vale, pillamos ración. Hostia, ¿cómo subo ahora para allá otra vez? Por aquí puedo. Es que a Olga... ¿Cómo la agarro, tío? Yo la puedo agarrar. Así no. Si la agarro le podía recoger la identificación, pero es que no sé qué botón es. Vale, y si os fijáis, aquí tenemos la USP con linterna y mira láser. Pero sin bala. Magazine. ¿Cuándo he recogido yo? Magazine traducido cargador. ¿Qué? No entiendo. Bueno, vámonos. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver si pillamos algo. Por ahí atrás y tal. Uy. Qué bueno. No por aquí que hay. ¡Ey! Caja de cartón. Wetbox. Caja mojada. De puta madre. Tenemos cajitas, señores. Vamos para adentro.
Y aquí dentro había balas de la USP, ¿verdad? USP pallets. Vamos a disparar, es mucho ruido. Vale, ahora hay que ir para abajo y por donde antes. A ver si me acuerdo. Por arriba. Tía, este cambio de posición ahora, ¿eh? Ah, no, este es el que dormí, claro. Espérate. Se queda ahí. Ponemos aquí en este ángulo. Y ya está tranquilísimo. A ese también. Vale, y la cámara en teoría... Vale, sí, de esa distancia no me ve. Que iba la de la USP la pillo. No me da tiempo. Joder. It's no use. Por aquí ya tomo. Return to your positions. Increase security. Understood. Backup squad to deck D. Guard at the galley area. Puta cámara, hermano. Vale, ese no mira para acá, ¿no? O sea, yo me puedo ahora levantar. Claro, pero se van a dar cuenta de que está dormido, ¿no? Se van a despertar. Vale, ahora que está girado. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Hola. There's somebody there. Encounter Tío, tú estás en Pekín. Team sending a backup unit to the dining hall on deck D. Surround the target. No, ya no queda mal. No se puede. Esto por aquí, que aquí hay algo. Balas de la M9 de puta madre. Return to your positions. Increase security. Todos dormidos, señores. Understood. Backup squad to deck D. Guard at the galley area. Vale, y ahora yo me pego aquí al borde. Se supone que la cámara, yo yendo aquí pegado, no me ve. Vale, ahora nos tiramos al suelo. Pasamos por aquí, que este hombre no se despierte. Nos levantamos y ahí, ¿por dónde es? ¿Por aquí? No, aquí no había estado. Aquí está la caja normal. Más balas. Y es por aquí. Oye. Por aquí y por aquí para abajo, ¿no? Hostia. Freeze. Freeze. encounter the enemy. Oye. Backup. Backup unit, you're on stay on deck C. He hecho el freeze. Cabrón. Encima creo que me he equivocado y por este lado no es. Pues no sé si por este lado no. Por si entra. Return to your positions. Increase security. ¡Joder! No tenemos mala suerte, hermano. No puedo tener más mala suerte, tío.
la sala grande, ¿no? Sí. Paso rápido. Hostia puta. Nada. Por aquí, por la escalera. Ya, sin radar aquí, muy jodido, ¿eh? ¡Para ya! ¡Puto pesado el escudo! ¡Loco! Métete ahí un rato, coño. Nada, me he vuelto a meter por donde no es, tío. Hostia puta. Por aquí puede ser. Pues sí, se puede. Y por aquí arriba o por la puerta. Ya que estoy y espero, voy a tumbar aquí y voy a esperar que no me jodas. Voy rápido al baño, señores, me estoy meando. Un momentito. Ay. Va. Me ha dado una vuelta por aquí fuera, a ver, tío. Por la escalera viene uno, de hecho. Puta. Por acá. Va, pero es que creo que es por abajo. Bueno, y por aquí vamos a pillar la penda que hay aquí. La pentacemín. Es lo mismo que el diazepam. Me cambiaron el nombre. Porque, dato curioso, denunciaron a Kojima por incitar al uso de drogas en su juego. Cositas de Kojima. Por el tema del diazepam y tal. El diazepam es un medicamento así, un medicamento tranquilizante. Ahora. Por aquí, tiene una persona. Plaf. Te he dado. Vale. ¿Dónde está la escalera esa que baja, tío? Es esta. Esta sube. Yo estoy buscando bajar. Uy. Wait. Freeze. Te he dado.
cámara lo mismo que antes. Pim. Esta es la escalera que sube arriba, ¿no? Al camarote. Ah, no, esta es la... Si es el camarote, está al final de la sala. Esta es la cafetería. Que es que creo que es por aquí, pero por aquí no puedo bajar. Está block. Y la puerta del otro lado... ¿Qué hago? Métete. Pam, 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 pam. No me jodas. No me jodas. Return to your positions. Increase security. Understood. Search team to deck C. Secure the stairs. El corazón del Nick, lo mira. Ahí hay uno. ¿Qué juego era el juego de terror que te tienes que esconder en taquillas? Que no te pillara un bicho raro. Había un juego de terror que era así, ¿no? O sea, rollo que te perseguía un bicho y tú te metías en taquillas. Ah, coño, el Alien Isolation. Si me lo pasé aquí. Verdad, verdad. Tú atontado, ¿eh? Vale. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Stay alert. Vale, ¿tengo alguna llave o algo, rollo, yo qué sé? ¡Ah! Hostia puta, ¿eh? Qué poquito ha faltado, hermano. Ración, cámara, APSense, sensor AP. Detecta y vibra cuando se acerca al enemigo. Box y la otra caja, Pendage, Pentacenium. No. Es que creo que me falta algún sensor o algo para abrir la puerta, ¿sabes? Pero es que no se me ocurre dónde mierda puede estar. Rollo una key, ¿sabes? Una llave. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí ya está hoy, ¿no? Atento a los detalles de este juego, ¿eh? Ojo, las físicas de la botella. Espérate, que hay gente fuera. Mira, mira, mira. Y yo, muévete. Bueno, rompe ya. Se derrama el vino y se rompe la botella, ¿eh? Y depende por dónde le dispares, se rompe de forma distinta. Si le disparo por el cuello, se rompe más arriba. Y si le disparo por el cuerpo, se rompe más abajo. Es que... Kojima, tío. No hay por aquí... ¿Sí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que ha hecho como el intento de saltar una cinemática o algo. Hostia, que viene timeado.
pero... Es que por aquí no es. Pero ¿por dónde es, tío? That's the question. Por aquí pegados. The camera can't see me. Hostia, espera. Vale, esto no se abre, ¿no? Vale, este se queda ahí. Se da la vuelta y ahora yo vengo por aquí y por aquí. Pero es que hay sitios a los que no puedo entrar. Vamos a ir viendo todas las esquinas, habitaciones y demás. Porque es que eso se abrirá con una llave o algo. Mira, esta taquilla, por ejemplo, no la hemos abierto. Balas de la USB, me dan igual. Ahora mismo. Una ration. Uy. ¿Dónde está? Ese buen hombre. Viene para acá. Va a salir por esa esquinita. ¿A que sí? Creo que es por aquí, ¿eh? Hermano, asómate. Está ahí. Está ahí. ¿Cómo cancelo la bala, tío? Ah, ya. Chupada. ¿Aquí qué hay? ¿En serio? Pero creo que es por abajo, ¿eh? Hola. ¿Qué pasa, fiera? Vale, y por aquí voy al otro lado, efectivamente. Entonces, por aquí está la otra escalera que sube. Y por aquí he dado toda la vuelta ya. Y esta escalera, bueno, esta puerta primero no se abre. Y esta escalera me lleva a Deck C, que es donde la cámara. Es que hay... Es que sale que hay otra... Hay algo paralelo a este pasillo, según sale en el radar. Pero... Claro, será por esta escalera, pero ¿cómo bajo? Es que como... Y aquí no es una opción porque aquí solo puedo ir para adelante y ya. A ver, ¿por dónde pollas es? Y por aquí subo a donde la cafetería, ¿no? Efectivamente. Igual desde arriba del todo, o sea, desde fuera del... Vamos a volver sobre... Takes back up to outfits. Vale, aquí está la cocina. Por ahí tiene que venir uno en teoría. Ahí está. Lo duermo. Tiramos al suelo. Pasamos y voy a volver a subir a donde antes, ¿vale? A ver si hay otro camino para poder bajar, ¿sabes? O sea, rollo desde fuera. Coño. Desde fuera, a ver si encuentro otra puerta para poder entrar desde otro lado. A ver, aquí nos hemos pegado con Olga.
Aquí están las Night Vision, creo. Next, va más rapidito, hijo, porfa. Ahí están. Ah, no, las Night Vision no, las térmicas. ¿Hacemos freeze a este hombre? Intentamos. No le hacemos freeze. No le hacemos freeze. ¿Aquí qué hay? Esta taquilla no se abre. Qué bien. Que tiene que haber algo, tío. Otra entrada por otro lado o algo que yo no haya looteado, ¿sabes? Y abre. A ver, desde aquí solo hay una salida. Desde aquí, desde el camarote este. Sí, pues para aquí voy, salgo para el otro lado, ¿no? Salgo para el lado contrario al de la pelea, ¿no? Por aquí salgo directamente y por aquí nada. Pues no sé, señores. Estoy ahora mismo bastante en blanco, la verdad. No hay ningún conducto ni nada, pero puedo meterme y tal. Estoy bastante en blanco ahora mismo, la verdad. Oye, vale, gracias. Dale, va rápido antes de que salga esto. Freeze. Nos pegamos aquí. La puta. Esta no se abre, ¿no? Oh, mierda. Es lo mismo que me ha pasado antes. Es exactamente lo mismo. ¡Quítate! Antes. Yo voy improvisando, yo voy metiéndome por puertas, subiendo, bajando. A algún sitio llegaré. Sois, coño ya. Asómate, cabrón. Uy, ¿cómo se ha asomado? Esta puerta, ¿por dónde entra? No, porque no se abre y encima hay un fotopolla aquí.
se llama USP. Y esto mata. An intruder. ¿Qué dice de intruso? ¿Eh? Ah, bueno. Vale, la patada no le hace daño. Como por fuera, a ver. Que ya es lo que me queda. O sea, mirarlo todo por fuera bien y tal. Por aquí es por donde subió antes. Uy. ¿Qué haces, hombre? ¿A qué está mirando exactamente? Nunca lo sabremos. Nada, ¿no? O sea, aquí nada. Esta puerta sí se abre. A ver dónde me lleva esta. Deck D. Vale. No me interesa. Un tío arriba. Abajo no parece que haya nadie. Sí hay uno. Que viene. Calladito te quiero. Esta no se abría, ¿no? Oh, dime, Otacon. Snake, it looks like that door can't be opened from the deck. You can infiltrate the ship through other doors. Sí, pero estoy buscando una puerta por la que pueda entrar a la escalera que estoy buscando. Y esa puerta en cuestión no la encuentro. Pero ese hombre le va a pegar un tiro. Esta es la primera por la que he entrado, ¿no? Esta es la que se rompía. Esta es la sala de las taquillas. Yo acabo de tirar una bala. Ah, no. No, güey. Cállate. Vale, aquí está todavía. Está bien todo. Está bien. Check it. Esta. Puede ser esta, Puede ser esta. Stun Grenade. Puede ser esta. Engine Room. Sí. Era aquí. Vale, ya está. Hemos encontrado la salida. Esta es la habitación que tiene un sonido tobasto. Raven. Hostia, mirad esto, qué bueno. Es la sombra de Vulcan Raven. Pero es una figurita de Vulcan Raven. Fuimos troleados. Eso está muy chulo. Bueno, vamos abriendo. ¿Esto qué es? Bueno, vaya teta, ¿no? Bof. Hey, Wire. Bof. Coño, un muerto. Pues nada. Muerto se queda. Si no se levanta, mejor. Freeze. No.
cabrón. Vale, tengo que buscar que levante el arma y ahí ya puedo cancelar el disparo sin dejar la bala. ¿Sí? ¿Le da? ¿No le da? No se da. Y a ese del fondo... ¡Plop! Vale. Nice. Ay, coño. Y estoy con la alergia, señores, y me vienen mocos a rato. Perdón. Perdónenme, ahí hay uno. Sal. ¿Le puedo hacer un freeze? Ahí creo que le puedo hacer un freeze de puta madre. Y me pongo delante. Freeze. Menéate. Don't kill me. Menéate. Ah, bueno. Pues acuéstate. Ahí. Me hacen falta balas tranquilizadoras, ¿eh? En esta sala hay mucho ruido. Vais a perdonar eso, pero... esta sala es un coñazo, ¿eh? No por nada, sino por todo el ruido de fondo que hay. Pues se oye ya. Vale, balas de la M9 de puta madre. Justo lo que necesitaba. Es que apuntar así es la polla, tío. Apuntar así es la puta caña. Vale, ahí va la de la USB. Vamos a pillar. USB pallets. Vamos para arriba. A ver qué nos encontramos, pero creo que seguimos. ¿Seguimos por aquí? Sí, seguimos por aquí, por esta puerta. Vale, pues vamos para abajo entonces a ver si podemos pillar algo que nos interese. Joder. Ahí sí está bien puesto, coño. Ahora sí. Freaks. Por aquí abajo habrá algo. Ahí. Grenades. ¿Y aquí abajo? No, esto es solo para meterse y dar vueltas. Vale. Y por aquí al fondo, ahí hay algo. Balas de la USB. Y aquí no puedo interactuar, no. Va, pues vamos para arriba. Y seguimos. Por aquí para arriba. Cuidado, no pisemos a este hombre. Para arriba. Para arriba. Vamos. Ya poco a poco se irá quitando el ruido molesto. Están forzando la puerta esa. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Vale, si esperamos a que deje de hablar, directamente le pegamos y le toma por culo. Sube. Vale, lo que nos han dicho ya directamente es que por esa sala nos olvidemos de ir. Y aquí hay, creo que... sensores, ¿no? Puede ser. Que lo tengo que romper con la USB. Cerrado. A ver, ¿qué cojones? Sí. Dime, Otacón. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be Me he dado cuenta, pulverized. Otacón. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many Esas cosas tan sensors. obvias las Looks puedo like I'll pillar. have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, Hay que and romper the la caja. sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out.
But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Rompe las cajas con la USB. O sea que nos ponemos la USB. Primera persona y tenemos una ahí. No la he roto, ¿verdad? A ver, espérate, es que si cierro aquí... Vale, mira, esto está guay. Mira. Se agarran. ¿De quiénes serán estos dos, tío? Mi tío y mi tía. Puede ser. Es probable. Vale, ahí va la primera. Luego de este ángulo, ahí está la... Segunda. ¡Ay! Coño. La tercera está aquí. Vale, y ya está. Y ahora puedo pasar así sin más, ¿no? Efectivamente. Y entramos. Deck 2 port. Y entramos. Esta es ya... Hostia, no, le acabo de liar, ¿verdad? Esta... No, no es. Vale, no, no es. Es que hay una ración que está caducada. Y todas las moscas que hay aquí te empiezan a perseguir. Si la pillas, te llenas de una nube de moscas que te delata la posición. Tío, amigo, de arma. No me tiro la cabeza. No le he dado la cabeza. Así le he dado la cabeza. ¡Oh, qué cabrón! Un poquito rarete tú, ¿no? Venga, va. Aguantemos que se duerma ya. Estoy sangrando. Papam, papam. Y le metemos un dardito. ¡Ey! Oye. ¿Me mata? Pero si tenía ración equipada. Ah, no, tenía las vendas. Hostia. Venga, voy al baño en este game over. Y vengo ya. Estoy yendo mucho al baño. Ay, no. Un momento.
Vale. Perdón. Que he aprovechado, he ido al baño y he aprovechado. Y me he metido un pastillito para la alergia. Que tengo hoy, tío. Se me ha notado antes de estar estornudando y demás. Tengo hoy un ataque de alergia bastante gordo, No sé qué pasa. I'm dying, chavales. Qué fuerte suena todo, tío. Le bajo un poquito los cascos. Es que todo suena muy fuerte. Arizona Bridge checkpoint passed. Checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 No es la minutes ración time for the caducada. scheduled briefing session with the commandant. Vamos a ir atentos. You are ordered to continue manning your posts until Para that cuando time. salga el tío de que nos sale delante ahora. Y very important, nos ponemos la M9. Aquí que hay. Balas de USB. Es que balas de USB no me interesan. Ahí está ya al fondo. La cabeza era eso. Es que creo que me tiene. Está scripteado para verlo, creo. Ah, pues no. Vale, pues ya está. Y sí. Vale, espérate, porque los otros están ahí todavía. Ahí está. ¿Qué hace? Flipadísimo mi colega, míralo. Toma. Que me ha esquivado. Flipadísimo mi colega, míralo, escuchando Brevier, tío. ¿Para de M9? Vale, este USB. Míralo. Flipadísimo escuchando Brevier, chaval. Esta de aquí no se va a poder abrir. Y va a ser por otra, que sí. Sí, va a seguir para adelante. Full pasillero ahora el juego. Balas de USB. Full USB, tío. Esto es full USB. Entramos. Deck 2 Starboard. Mira, todas las moscas, los mosquitos en la luz, Puto Kojima, hermano. O sea, aquí había cinemática, porque sí. Balas de la USB, nada, voy full. Hay una ración ahí. ¿Está caducada o no? Es que hay una ración que está caducada aquí. Pero creo que la tiene un soldado. Vale, sí, ves, aquí había cinemática. Eso, hay una ración caducada, pero creo que la tiene un soldado. Que es el que estaba dormido al fondo del todo. Creo que ese tiene la ración caducada. Ration. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Nobody's aware of our presence. No one down into the holds until we are out. Todo ruso la Yes, sir. gente, ¿no? We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. Muy pasillera esta parte. Bueno, en sí todo el juego es bastante pasillero, Es muy Silent Hill, pero con balas suficientes como para hacértelos a todos. Ahora me van a ver y se arman los tiros. Ay, me ahogo. Las expresiones faciales, tío, 2001. Ahí trae cosas. Importante pillarlas. Tío, se asoman muy cartoon. Es muy raro.
Vale, ahora queda uno vivo, pero nos vamos para atrás y ya muerto. En verdad, esta pelea estaba hecha para hacérsela con la M9. Seguramente. Este hombre está ya más muerto que... A ver si le he dado cabeza. 100% le he dado cabeza. ¡Uy, qué cabrón! Eso me se agacha. Vale, te voy a ir para atrás. Voy a pillar la pala. Me he dejado aquí. Oye, vienen 200 personas aquí. Se mueren lentito, Se mueren agonizando los cabrones, se mueren lentito. Se me ha escapado uno. Snake, no limpiaste los ángulos. Ay, coño, que me hago. Me he dado ahí por raro ahí. Who goes there? Ocelot. O Gru. Oh, Shalashaska. Shalashaska es Ocelot. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? ¡Pimba! Vaya puto personaje, Revolver Shalashaska Ocelot. The Colonel will be joining you soon, comrade. Comrade. El hijo de The Boss también, Shalashaska es el hijo de Boss. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down Oh, here aquí hay un easter egg muy brains. guapo, Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. Está muy If the chulo. deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't Hay do dos, much de good hecho. here. Can you see Metal Gear? Me sé dos easter eggs de esta No, parte, ¿vale? I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake, let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Vale. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. Perfecto. We need 4 shots. Sí. Metal Gear from the front, front Frente, right, and front derecha, left, and a izquierda. close-up of the Marine Corps marking. Y un primer plano enseña los marines. Vale. Eso. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. Alright. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead Vale. of using the codec? Con los ordenadores. Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network.
Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke. Ha dicho 7, porque pone 5. Máximo de 7, ahora sí. Pero antes ponía 5 por la okay? Lo he dicho, este juego está muy mal traducido. I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Stay low. At the moment, every industrialized nation on the globe knows. Atentos a lo que voy a hacer ahora, que esto está muy chulo. ¿Dónde está la venda? Specifications for Metal Gear. Atentos, So do a number of robots. Voy a morir, ¿vale? Pero es que esto es la risa. They are all working on deploying their own Metal Gear Force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. Bueno, ahora miramos tranquilamente, pero vaya, yo creo que no hay. A swarm of these Metal Gear derivatives. Hola. Vale, gracias. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. Vale. Ahora, atentos a esto, is, of course, another Metal Gear. Si yo me acerco por aquí With Ray, the hundreds, if not thousands, y hago así, se caen todos en fila. The blind rush to nuclear proliferation will be contained. Pero no lo he hecho bien. Lo voy a intentar otra vez, ¿vale? Hay una cinemática rara de un plan Snake andando para adelante. Pues lo pillan y tal. Mira. Y te dan el game over ahora. Snake, respond. Snake, Snake. Pero es que si yo lo he hecho mal, ¿vale? O sea, los he tirado en fila y hay una forma de que se caigan todos, creo. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear Force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. Lo he intentado una vez más solo y si no funciona, a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a ahí está, mira, se caen todos. Vaya malo. Ay, bueno, ya está, ya he hecho la gilipollez. Venga, ya está, vamos a jugar al juego. Snake, respond. Snake, Snake. At the moment, every industrialized Vale, venga, nation on the globe vamos a ir knows jugando. the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear Force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Aquí me tengo que tumbar, ¿no? Si no paso por delante del proyecto y me ve todo Dios. The hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine ¿para arriba ahora o para Ray adelante? that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear Force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance. Vamos a ir así mejor. Y me aseguro de no pisar nunca los... The shift in the balance of power will mean a new world order, and
el suelo de hierro. play a central role in its military Pues si yo affairs. piso ahí y no voy andando despacio así, me escuchan. Some say that strategic. Y aquí está la sala del Metal Gear ya, ¿puede ser? Some say that the strategic importance of No, aquí aircraft están carriers will be entrenando. reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure Yo from por dónde Navy tengo que ir. brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that Por in aquí no mind. parece que sea. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear Es que allá al fondo proliferation. no hay nada, ¿no? Ah, no, sí. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. Para que se giren, me voy a poner la I USB, promise la you that they M9. will not succeed. Yo, girarse. I have a daughter. Vale, It is my bien. greatest wish never to Podéis girar, porfa, me meto una página. have her or her children experience Yo, the girarse. horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world to the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Joder. Hermano, no me toques la polla. Snake, respond! Snake! Snake! Por ahí como paso. O es por la derecha. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. Puede que There's a sea por lot este of lado. pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But Me va a this project girarse. is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to Yo, home. girad de than para you allá. think. Leche. Always bear that in mind. Tan difícil no es. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will Por not aquí. succeed. Era aquí. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. Se giran los de abajo As a también. father, I want to leave a better world for the future generation. Ya ves. As a soldier, I know that is my duty. Nada, nada, nada. Paso, paso. Es que hay otro easter egg aquí. Pero no me quedan ya más salas, ¿no? You're Había all otro. familiar with the Shadow Moses Había incident otro, había during the otro. Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Ahí está. Metal Gear Rey. Metal Gear. Atacón. Metal Gear Ray is Bueno, amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Por aquí. Por ahí. Its onboard joint tactical information Que atrás había un easter egg que system estaba gracioso. identifies Pero ya me targets. lo perdí. Vale, ¿dónde tengo la cámara? En el otro menú, ¿no? With Ah, aquí está cámara. unerring accuracy and takes them out with massive firepower. Good. It is Ahí the está. ultimate weapon. It is yours to guard. ¿Cómo se hace zoom? I'd like you all to think about what that means. Fotón. Fotón que acabo de hacer. Súper útil. You must be tense. Good. Good.
Right. Están entrenando esta gente. Left. ¿Qué? Bien, bueno, sí. Snake, respond! Snake! Snake! Snake, response. Snake. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. Se me apaga el mando. Cruise deep underwater. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Por aquí. Rápido, antes de que empiecen a girarse todo el rato. Identifies targets with unerring accuracy. Ah, está ya, me sale ya hecha. Lo toma por el culo. Takes them out with massive Aquí ahora. firepower. It is the ultimate De weapon. frente, cámara, And it is yours to guard. fotón. Good. Like you ought to Ahora, think about what that desde means. este lado nos ponemos aquí, You must be tense. en esta esquina, Let's cámara, do a little stretching, shall we? fotón. Y ahora la inscripción de los marines. Espérate, a este lo voy a dormir. Front. Ah, está ya dormido. Mejor que se duerma en el suelo. Left. Vale. Y ahora a la inscripción de los marines, que la veo desde aquí, creo. Ah, cámara. Efectivamente, ahí. Bien grande. Marines. Good. Good. Vale. Por aquí ahora. Y aquí. To move on. Es aquí. ¿Hola? Vale. Ahora sí. Vale, pues ya está. Wea. Upload. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this ¿Ah, que left sí? shot. Estoy armado. The next one's... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Perfecto. The next one's... Es un fotón. I don't think we can use this. No, no, no. Sí que la podemos usar. Otra con eso, un fotón. The next image is... We don't need another one from the left. Next up is... This is great. The Marines lettering shows up really well. This is great. Okay, last one's coming up. Okay, this works. It's a great front view. Pues ya está. Discurso a punto de terminar. Olvídate de la foto y sal de ahí ahora mismo. ¿Salgo por la misma puerta que he entrado? Will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. With Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Dismissed. ¿Quién viene?
¿Quién hace palmas por ahí? Excellent speech, my friend. Who the? Revolver. Gift of the Shalashaska. silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. La foto de la Play 1, todo guapo. Hermano, dispararle. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Ese hombre sí que es un máster del sigilo, el hijo de puta. Cabrón. Gerlukovich. Nobody move. Understood? Claro, eso lo están retransmitiendo y lo está viendo todo el mundo, ¿no? Todo el mundo del barco, digo. Revolver. Shalashaska. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the Entonces no le touch of disparé. this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. Get a move on. Se nos activa, señores, Metal Gear Rey. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Not you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the Le highest bidder, restrega la the pistola United por la States of America. ciencia. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you El intend Chago to do? Holt. Russia Sale en el... En el 3. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, you Lale-Lule-Lo. sold us out. I was never in your employ, Gerlukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Eso también sale en el 3. En Snake Eater. Metal Gear only has room for one. Gerlukovich, you and your daughter will die here. Damn you!
Súper japonés este plano, Sí, ya, Gurlukovich. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Toma cabezazo al suelo, Cámara lenta, momento Matrix. Es que esto sale cuando Matrix. Shalashaska. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Eso me lo está diciendo a mí, pues sabe que estoy en el barco. No, ve qué malos son. El brazo de Liquid. Ahora ya no es Revolver Ocelot. A partir de ahora va a empezar a ser Liquid Ocelot. It's been a while, brother. Cambia la voz. You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. Brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Get out of my mind, Liquid. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's arm. Estaba cerca de los 50 Big Boss en The Phantom Pain. No, en Ground Zero no, pero en The Phantom Pain estaba Big Boss cerca de los 50 ya. Se le ve joven. No tiene ni una cana el hijo de puta. Ulka. Se va en el Metal Gear. Este plano es precioso. Have what it takes after all! You're
going down, Snake, with this tanker! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen disparándole a un Metal Gear? A tiro limpio con el Metal Gear ahí. No le vaya a hacer nada. Es un Metal Gear. Es una Stinger Launcher. Como ruge Rex, Pero Rex, no, Rex. Me he liado. Me he confundido de tanque bípedo gigante, perdón. Este es Rex. Igualmente ruge. We have a problem. Y efectivamente, señores, aquí muere Solid Snake. Liquid Ocelot se lleva el Metal Gear Rey. Y aquí muere Solid Snake. Proceeding as planned, sir. ¡Oh! Tremendo planchazo ha pegado Rey, ¿no? Ahora sí, señores. Aquí muere Solid Snake. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Está en contacto con el presidente. Snake ha muerto, no lo busquen más porque Snake se acabó. ¿Guardar? Sí, vamos a guardar. Se me apagó el mando, qué bien. Sí. Data safe. ¿Cuánto llevamos? Hora y media, ¿no? ¿O new data? Sí. Hora 58. Hostia, se me ha pasado rápido, Cuidado.
Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias con los ordenadores bomba. No hay... Y yo no me da tiempo a terminar de leerlo entero en voz alta. Pucha. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. Vamos a la planta petrolífera Big Shell. It takes time, but in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Ahí está la planta petrolífera Big Shell. Ahí está Snake. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crew will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Bueno, no pasa nada. Y aquí controlamos a... You have 2 mission objectives. Esto es igual que el Metal Gear Infiltrate Solid the 1. offshore Full decontamination referencia. facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Perfecto. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Roy Campbell. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right.
I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? Un ascensor. There's an Es elevator at the igual. far end of that Está el area. torito al lado del Use ascensor. that. Es igual que el 1. Sounds good. Vaya Your troleo new metió sneaking Kojima suit con uses este juego. electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ahora sí, señores. De verdad empieza Metal Gear Solid Sons of Liberty. ¿Por aquí puedo ir? Hay una ración allí. ¿Verdad? Ya no somos Solid Snake. Ahora somos Raiden. Nada. Por aquí es por donde he entrado. No vea las cucarachas, Qué puto mal rollo. Bueno, mal rollo no. Pero dan cosillas. Están bien hechas, dan cosillas. Vale. Mira, mira, mira. Dan cosillas, Dan bastante cosillas. Vamos para allá. Vamos abriendo, vamos a ir despacio. Señores, ya sabéis que... Nada. Una ración. Otra ración. Y ya está. Por aquí no hay nada más, ¿no? No, sí, no. No parece. No tiene pinta, pues vamos para allá. ¿Qué ponía? ¿Qué pone en la puerta? Colonel. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. ¿Qué ponía en la puerta? Metal Gear... ¿Pone Metal Gear 2 Sons of Liberty? No, pone algo de Patriots. Metal Gear Guns of Patriots. Este es el título del Metal Gear Solid 4. Hostia, qué bueno. Puto Kojima, hermano. Estoy mirando otra vez, tío. Te han hecho todo el trabajo ya, están todos muertos. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me.
That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. De puta There's madre. a terminal in front of the elevator. A node. Me están ayudando. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. Hay que buscar el nodo para ver, It is about acceder 3 al feet radar, high. mientras no Should tenemos be radar. colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Vale, Just los push the ordenadores action button esos in front of the node. no dan el mapa. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Got it. Vale, voy al baño, señores. Voy a mirar rápidamente también cena. A ver si se cena algo raro hoy, si hago algo rápido y no lo comemos aquí viendo un videíto como siempre, o qué hacemos. Vengo ya, ¿vale?
Vale, ya está, señores. Pedimos pizza. Visitas, sabadito de Metal Gear. Hoy el directo se termina de madrugada. O sea, 3, 4 de la mañana. Hoy vamos a echarle horas aquí al asuntito. ¿Puedo subir? Vale, sí, pillo la ración. Vamos a dar una vuelta por aquí tranquilamente. Sí, total, ya sabemos que no nos va a ver nadie. Están todos KO. Por aquí, ¿qué hay? Nada. Sigamos. Vale, pues esto es aquí. Esto lo tenemos que hacer en cada planta del Big Cell a la que vayamos. Para tener el mapa, pues si no, no... Name A. Tengo que insertar un nombre. Ya está. Birdeye 0101 3 y eso hace 33. Ya está, nationality, Spain, Sri Lanka, Spain, somos Spain. Somos Andalusian en verdad, pero somos Spain. Radar, Type 1, Blood on, Time could sense full screen, Cation on view normal, Item window group, quick change and equip, back to the screen, exit. Todo está ok. Codec. Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool Me acuerdo is exactly perfectamente. the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you ¿Tú quién doing eres? here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. Tía, ¿quién What's es? going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Vale, pero ¿quién coño es? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And Rosemary. according to the files, she knows you better than anybody else. Who is Rose may be in the Rosemary? service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically Tenemos que I'm not llamarla ya part of para the guardar. mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track.
His safety comes first to me, not the mission. And because of Entonces, ¿qué hace that, aquí? I will be monitoring and keeping a record of every communication you Para have with him, cuidarme te va a Colonel. tu casa. Given niña. the circumstances, you're free to do what you see ¿Qué me fit. está contando? Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Ahora no puedo mover el Raiden. códec. Let me know when you're ready to turn in a save. The The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? ¿Cómo que 30 de abril? I can't remember. Mañana 24 de septiembre. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Pilla un metralletón de eso. Raiden. Uy, se levantan. A decir, dale el círculo para the pegarle. enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Oye, muévete. Qué hijo de puta soy. Enemy sight. Cállate. Raiden pega un poquito rarillo. Pero hace más daño que Snake, porque da un golpe más en cada combo. Enemy sight. Requesting backup unit. No use. Cuando yo. Pongo aquí atrás. A ver, no hace falta ya. Porteretón. Y entramos. Ahí se quedáis, chavales. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader Hijos de la is libertad. Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you Ahora changed Solid my Snake code name. muerto es el malo. But he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker se murió, es after he otro. blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Yo, cómelo. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Vale. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Vale. Hasta ahí llego, tan tonto no soy. First, get to a node. Log into the network. Got it. Got it. Vale. Huí a Raiden. Subimos por aquí. Vendas. Hostia, esto... Mirad. Me puedo... No lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué? Me están troleando. Vale, ahora no. According to the SEAL Team 10's communications, the president was sighted on strut B. Raiden, Yo estoy en el A. head for strut B. It's to the northwest of strut A, your current location. Cross the connecting bridge between strut A and B. You can get to the connecting Ya, bridge tan from the tonto no first soy. floor.
Get down from the roof to the first floor. The node is on the first floor of strut A. Don't forget to log in. Understood? Understood. Hay vídeo nuevo, por cierto. Bueno, short nuevo. ¿Qué pasa? Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Por debajo, ¿no? Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Joder, macho. Push the crawl button again to Te stand hacen up. sentir muy tonto, You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. A ver, ¿dónde está lo que quiero hacer yo? Aquí. Mira, si yo me vengo por aquí. Sí, señores, sí. Me acabo de resbalar con cagadas de paloma. Pobre Raiden. Pobre Raiden, tío. Es el personaje más buleado por Kojima, pero de lejos. Joder, qué pesado. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Pues nada, sigamos. Tenemos 3 raciones ya, de las que hemos ido pillando. Struta Pump Run. Se viene banda sonora de Harry Gregson Williams. Pam, 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 pam. Luego baja la escalera todo rápido, ¿vale? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Understood. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero las taquillas? Yo quiero ver las taquillas. Que sí, que ahí está el ordenador. I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. En verdad lo que se dice de este juego que literalmente te trata de tonto, O sea... Got it. Pero es que parte de la experiencia, o sea, el juego ya sabe que tú has jugado el primero. Nada. ¿Y eso qué es? Balas de Socom. Claro, no tenemos Socom. Interactuemos. Porque esto me va a salir cada vez que voy a estornudar. Espérense. Ay, perdón. Hostia, qué grande es esto. La puta madre. Esto no... Ah. Vale. ¿Por aquí qué hay? AB, Connecting Bridge. Es por aquí, pero me voy a volver para atrás. Me obliga a ir para adelante. Quiero ir para atrás, a ver si atrás hay algo. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. Vale, ¿puedo volver atrás, porfa? I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall.
Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Alpha Zero, respond. The president's life is in danger. Head to Strut B now. Vale, puedo volver atrás, porfa. Que quiero mirar si atrás hay algo que me sirva. Por otra puerta. Ha spawneado una cámara de repente, vale. Nice. Vale, vamos por aquí, a ver si por aquí puedo ir. Esta escalera. Espérate, aquí taquillas. Vamos a abrirlas. ¿Ración o no voy a armarlo si tengo raciones, la puta? 4 de 5 ya. Esto no es como el 1. En el 1 os acordáis que teníamos que terminar infiernos. Vale, esto es donde antes, ¿no? O esto es otra parte del tejado, puede ser. Sí, mira, aquí ven dos. Y esto está abierto. Ahora se ha abierto esto por la cara. Ahí donde está nothing. Bueno, de eso se trata. Este juego te raya muchísimo, la verdad. No me has dicho. There's somebody there. No. AB Connecting Bridge. Vale, salgo. Espérate, quiero ver dónde están más o menos. Vale. Por aquí. Vengo por aquí, por aquí. Me pego aquí, salto. There's somebody there. Subimos en... Ya. Y nos vamos. Full sigilo. Somos los mejores, chavales. Pero no somos Solid Snake. Escúchame, a este juego le cayeron críticas. O sea, lo que Kojima pensaba que le iba a molestar menos a la gente era no jugar como Solid Snake. Por mierdas políticas que meten en el juego y similitudes con cosas reales y tal. En concreto con atentados terroristas. Pero no, a la gente lo que le molestó de este juego fue no poder jugar como Solid Snake. ¿Cómo somos los gamers, O sea... ¿Cómo somos los gamers? Referencia brutal al pasillo de Grey Fox. Cyber Ninja. Aquí también hay un Cyber Ninja, pero no es Grey Fox. Ahora mismo lo que vamos a jugar es literalmente la historia de Metal Gear Solid 1, un rato. Y luego ya se empiezan a fumar porritos. ¡Bam!
Puto BAM, chavales. Curiosidades de este juego. Este personaje está basado en un bailador flamenco. Sí, Kojima era fan. No me acuerdo del nombre del bailador. Mañana o luego si me acuerdo lo digo. Todos los casquillos en el suelo, es que está muy detallado. Está chupando la sangre ahí a la peña. Está metiendo boca. Le está comiendo la boca por la cara. Yo, deja de liarse. What are you? Five today. Or rather, 6. Bump. Salto épico. Todo raro el salto, ¿sabes? Get down. Where is he? Vamp. Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? ¡Toma! ¡Toma ahí! Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell Hola, Amy, David, Pipa, vámonos. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Te spawneo. Pamp es un meme andante. Literalmente Pamp es un meme andante. Nos vamos a cagar. Y en el 4 más todavía. En el 4 nos vamos a cagar. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Calm down. I'm not an enemy. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior. Claro, claro. Iroquois Pliskin. Claro. Claramente no eres Snake. Para nada eres Snake. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really.
So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Claro, claro. Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age. That's just Esas son las VR missions That's far del more Metal effective Gear than Solid live 1. exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Es que es súper obvio que es Snake, tío. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. Bueno, un pibe muerto. What the hell? A Navy captain. ¿Qué? ¿Fox die? You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't Es seem rumano, un mago con los See that cuchillos. VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special Kojima forces no cae en unit created by prejuicios. ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Claro, claro. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Salvar Can't presidente. tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Para los láseres. Take this too. La SOCOM. Come in, Alpha
Zero. This is Bravo Zero. Currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? No, ya no hace falta que le conteste. The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Pero si él también tiene nanomáquinas. Hey, what's your name? Raiden. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Por el brazo a Pliskin. Se ha dormido. Aquí abajo hay balas. Vamos a pillar. Socom Ballets. Tenemos las Socom. Me voy a pegar a una pared para ver la persona. I wouldn't do that if I were you. Me apunta automáticamente a... Voy a decir Snake, pero no es Snake. A Pliskin. Aquí hay balas también. Vamos a pillar. Son de M9, no las podemos pillar. Escucha, Maye. Por ahí. Joder, coronel, qué pesado eres, hermano. Ah, no el coronel. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Es que no quiero guardar. ¿No? No guarda. Data save. Ahí. Ahí. Sobreescribir. Dos horas 43 llevamos. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Mañana duerme en el sofá, Tomorrow seems Raiden. more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Pica la nuca, tío. Vale, por aquí. ¿Esto qué es? No puedo abrir, ¿no? Pero cuando piso ahí, por ejemplo, si hubiera gente cerca me escucharía. Aquí que necesito tarjeta. Ah, no, puedo entrar. Pero estoy otra vez aquí, ¿no? Sí, he dado toda la vuelta. Y por aquí voy arriba, ¿no? Al techo, ¿puede ser? Efectivamente.
Tiene el poder de la suerte. Las balas no le dan. Tiene un rifle muy gordo y mucha suerte. ¿Este quién era? No me acuerdo el nombre. Pero tiene el poder de la suerte. Las balas no le dan. What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Fortune. Porque tiene mucha suerte. Y Vamp. Porque baila flamenquito. Y cómo levanta con una mano, ¿eh? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! Sí. A dud! Today is another bad day. Toma el Is there paso anyone rifle. here that can give me happiness? ¡Oh! Ya está. Con el primero valía. Tranquila, lo virus. No hay que reventar a todo el mundo, chiquillas. Relajación. Luego. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Un poquito porno la música, la verdad. Coronel, hay una tía con un rifle muy gordo. SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from.
Jack, snap out Se of llama it. Vamp, And no you, vampiro. Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Incoming. Vamos allá. No, pues se me apaga el mando. Ahora sí, vamos allá. Qué difícil es llegar al sector C. ¿Esto qué son? ¿Vendas? Chaffs. No estoy viendo por ahora, por lo menos, tan necesarias las chaffs como en el 1, En el 1 era más complicado esquivar cámaras y demás. A ver, ¿dónde está el terminal de acceso? Buen baño. ¿No puedo entrar? Sí puedo entrar, ¿no? Sí. ¿Bof? ¿Bof? Para cagar a gusto, No veo cámaras por ahora ni nada. Esto es el baño de las tías. Pentacemín. Nada. Nada. Y aquí no hay fotos de tíos. Para las de M9, que no tenemos la M9, así que nada. Las Socom solamente. Vale. ¿Hay cámara o algo? No parece que haya cámaras. No puedo entrar por ahí. Necesito tarjeta de identificación nivel 1. ¿Qué pasa? ¿Eso qué ha sido? Raiden. Coño, un calvo. ¿Y para qué pasa, gente? Yo soy calvito. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? That's bad. Did I tell you you could move? Porque lleva un He's reloj. not one of the bad guys. Coño, ¿tú dónde has salido? Don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Mira épicamente callado. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. Raiden.
That's an odd name. Survivors? There was also an Todo el mundo te engineer. dice que tienes un nombre de mierda, ¿sabes? An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Es Right now, Otacon we need mal. to figure out how to deal with all the Literalmente es bombs. Otacon. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Joder, ahora el codec. Off to confer with the CO again. Hermano, qué pesados son. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in pesados VR, son. but you're La more than puta. capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. Mueve el This C4 a is a tiempo C4 real. bomb. Pita. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help Fatman us es locate the bombs? Here, take this with you. Vol It's what they call voy. an ion mobility spectrometer. Vulcan Raven It can de- recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work Vale. by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong. Literalmente dejar pruebas en las I thought bombas I taught him para que everything I sepan que knew. son tuyas. I have no children of my own. No le veo sentido, Thought I pero found va. a son in him. Supongo que sí. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. El tío grande. Maybe that's El what tío started all gordo this. ahí. I didn't teach him the most Ese es Fat important Man. thing I had to Fat tell Man es el him. hombre gordo. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Mira las sandías que hay ahí, eh. All right. I'm activating them. Watch. Sensora. You see the green stuff on the radar?
That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Sí, ya, Just jalo. activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in strut C as well. Here? Ah, mucho daño, tío. Mierda. I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. Ah, His mucho ideas daño, are tío. based Me on cago en my la puta. theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Me he mordido sin querer el labio y me he hecho daño. Big tío. shell consists of 2 hexagons joined Una- in on in, north to Parece south. bien. There should be packets of Me duele C4s ya. on each of the vertices, or the struts in this case. Sí, solo me duele. You need at least that to take a building of this No, no pasa nada, ya integrity está, pues me duele un poquillo el labio y no me voy a morir. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Me parece bien. Take this. ¿Qué me da? Tarjeta nivel 1, bien. What's this? Security card, issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Writing, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. No. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Good luck, kid. Semper Fi. That man's no SEAL. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Hostia, qué mal estaba eso traducido. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. Si no, If no there's ayudaría. someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid.
Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Vale, bro. Hermano, la comida está tardando la vida en llegar, ¿eh? La pedía de menos 10, son y media, y no llegó. Pues quiero comprobar una cosa. Voy a gastar una bala, ¿vale? La Socom. ¡Sí! ¡Peta! ¡Qué guapo! Qué motivado, qué motivante, la verdad. La sandía peta. Cosa más guapa. Vale, level 1 card. Hola. ¿Por dónde tengo que ir? Vale, por allí. Y ya puedo entrar a la puerta que había atrás, que era esta de nivel 1. ¿Bof? Pero. ¿Kojima? 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 Dame el mapilla. Nada, no se abre. If you need to talk to me, use the codec. Vale, bro. Debajo de las mesas habrá... Uy, voltereta de animadora. Debajo de las mesas habrá cosas. Espérate, miro así directamente. Coño. En aquella parece que no. Y en esta tiene pinta que tampoco. No. Tiene pinta que no. Nada. Nothing. Vámonos. Vale, para acá. Y para adelante. Tengo que ir con el sensor puesto, quiero suponer. Connecting bridge, C to D. Solo hay uno. Si solo hay uno le meto un tiro y... There's somebody there. Oye. It's the enemy. El frisque, ¿te lo pasas por el culo o cómo? ¿Esta escalera dónde lleva? Vale, ya no podemos pasar más por ahí. ¿De dónde me han visto? It's the intruder. Stay on guard. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on their way to the scene of the bridge, exercising. Possible hostile sighting. Set backup. Understood. Backup unit, proceed to the CD connecting bridge ASAP. Prevent the enemy from... A ver, voy a esperar a tener radar otra vez. Hostia, se mueve todo raro, no mueve los pies. ¿Por qué no movía los pies? ¿Qué cojones? Bueno. A ver, no es tan difícil tirotearse en este Metal Gear. Me da la sensación que... Como en el Snake. Snake. Por la cara. Snake. ¿Le di? No le di. Voy a chuparla. Chao. Oye, quédate, cabrón. Nada. Tengo 200 raciones. Chupalo.
Ah, ahora antes los acostaba directamente, ahora no los acosta. No. Ah, bueno, que está aquí. Yo, no me llaméis ahora, porfa, que me estoy tiroteando con frente. ¡Hostia puta! Bueno, chavales, aquí nos morimos. Muy exigente. Y me esquiva. Y no le doy. No, ya está. Señores. Nada, que me maten, que me maten. Que me maten. Yo, matarme. Ya está, nada, mejor que me maten ahí. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Continue. A ver, un momento, esperarse. Voy a mirar a ver si, yo qué sé, que no viene la puta comida. Está pedido hace una hora ya y no viene. Voy a ver la ventana un segundito, señores. Que huele ya. Huele ya cerrado y aparte que fuera hace fresquito ya. Ya va pegando brisilla y ya va molando a abrir la ventana, ¿sabes? Ya se puede dormir tapado con una sabanita muy fina, pero tapado. A ver, ahí hay 1, 2, 3, no ve, hay 200. ¿Por qué no tengo radar? No tengo radar de esta planta todavía. ¿Dónde está? Está allá abajo. Nothing here. Salto. Oye. Por aquí no puedo saltar. ¿Tampoco puedo? Qué cabrón, ¿eh? Pam, pam, pam. Vale, por aquí. Nothing here. Nothing here. Nada. Who's there? Nothing here. Who's there? Joder. Enemy sight. Requesting backup unit.
Tengo granadas o algo. La puta Zocon. Un freak que no vale para nada. Loco. Loco. Voy a tener que tirotear, en serio, tío. Ah, bueno, me da. Vale, tío, eres inmortal, ya lo he pillado. Hermano. Me esquiva. Hostia puta. Me vaya a tocar mucho los huevos, tío. Nah, son infinitos. Pues no sé si es la mía, vamos a comprobarlo. Sí, es la mía. A ver. Nada, tío. Nada. Aquí me quedo. Arrinconadísimo. Bof. Joder. Nada. Pues nada, tranquilamente nos vamos a ver un videíto de 30 curiosidades. Right, what's wrong? Mientras cenamos. Right. Tiramos al continúe. Cenamos tranquilamente. Es que, ¿cómo me pasó esto sin que me vean, tío? Que sin radar. Pues no sé. No sé. A ver. Momento, cambio la fuente. Vale. Ahora. Hacemos así. 30 detalles Metal Gear Solid. 30 curiosidades de Metal Gear Solid 2. Dispositivo de captura de ventana. Quitamos este. O sea, ponemos este y quitamos este. No se ve. Ahora sí se ve. Vale. Y audio escritorio on. Y lo vemos. GX, el navegador perfecto para todos los gamers y amantes del anime. Opera GX está aquí. ¿Cómo? Hostia, viene sin cortar, señores. ¿Qué coño? ¿Puedo poner un vídeo del boquerón? Momento, voy a poner algo para cortarla, que viene sin cortar, señores. Lo acuchillé, le disparé, lo envenené. Who the fuck are you? Nombre, Andrés Alguacil Valenzuela. Andrés Alguacil Valenzuela. Cuando hablamos de Metal Gear Solid 2 siempre hay dos preguntas. ¿Cómo metieron tantos detalles en un juego de Play 2? ¿Por qué Snake tiene un culote? ¿Y qué chingados quiso decir la historia? Ah, no, espera, esas son 3 preguntas. Pero sí, ¿qué pedo con el culo de Snake? Este es tan grande, jugoso y lleno de detalles. Hablo del juego, por supuesto. No exagero al decir que este juego tiene curiosidades y detalles tan impresionantes que te harán creer que salió recientemente, pero no. Ya tiene 21 años dando dolores de cabeza y memes a más no poder. Así que tira esa suscripción por la borda y lánzate de lleno a ver estas 31, agáchate y dame una, curiosidades y detalles de Metal Gear Solid 2. Y sin más por agregar, comencemos. Alerta de spoilers.
El salto a la nueva generación de consolas y a los gráficos ultra detallados permitieron que agregaran pósters de mujeres desnudas por todos los lugares. En serio, en un baño, en un casillero, en una cocina, pero fue por el favor de la trama. Si te pegas a la taquilla y golpeas encima del póster, producirá ruidos. Un toque en la cara es un extraño boing, pero un golpe en la parte baja es una alerta segura si hay enemigos cerca. Puto Kojima. Si te metes en la taquilla y presionas L1, Snake se acercará a darle Más un beso random a la que imagen. Kojima en la faz de la tierra, tío. Te hace un guión súper elaborado. Pero si te quedas viendo por un buen rato y llamas a Otacon, verás que te emocionaste más, pues Snake estará dudándose. Bueno, en el 5 hace lo mismo, en el Phantom Pain con Quiet En este juego literalmente podemos interactuar con todo. Podemos disparar a un cristal en puntos estratégicos para ver cómo se rompe al no soportar más, hacer melodías con cucharones, o romper botellas de ketchup o vinos para ver cómo se esparce su contenido. Incluso hay un pequeño vaso repleto de hielos, el cual al volcarlos en la barra comenzarán a derretirse en tiempo real. Muy cerca del bar podremos ver a un soldado durmiendo repleto de moscas. Estas lo siguen porque lleva una ración podrida. Si este la suelta voluntariamente, las moscas irán tras ella, y agarrarla puede ser un error porque ahora estas te seguirán a ti, vayas a donde vayas. Si disparas a un televisor, da igual la zona que sea, la tinta se esparcirá a toda la pantalla desde el punto de origen, dando una demostración del daño realista del juego. Y es que el daño local sería algo muy importante para la saga Metal Gear. Los primeros estaban limitados. Vale, mira, esa es la versión de Play 2. Persona, Que se ve un poquito menos definida. Aquí un disparo en la cabeza o en los genitales. Uy, lo he puesto 1440 sin querer. Dale, 1080 mejor. Significa muerte. Pero un disparo en el brazo solo haría que tu enemigo no pueda sujetar su arma, uno en el pie hará que coje, e incluso un disparo en la radio haría que esta dejase de funcionar. Por lo que para pedir ayuda, debería buscar a un compañero. Sin duda mejoraron cada aspecto de los enemigos. Si bien siguen siendo incapaces de escuchar nuestros pasos, su inteligencia artificial o programada tiene rutinas excepcionales. No por nada luego de hacer su recorrido, uno se para en seco para usar sus binoculares. Son sordos pero listos. ¿Realmente podría haber Por lo muerto en menos. una oscura sala de motores? Pues su intención nunca ha sido buscar a un enemigo, sino darse un taco de ojo. En la cubierta podemos ver una escena curiosa si es que vamos en completo sigilo. Es llegar y pegarse a la pared y esperar. Who's there? Don't sneak up on me like that. Nah, it was just my imagination playing tricks on me. Desde que llegamos a las bodegas, mira nada más qué pedazo de culo. Creíamos que sería la zona más difícil del juego. Con 8 años intentaba dormir a todos y cada uno de los marines para que no me vieran. Ay, qué buenos tiempos. Pero en realidad es un lugar muy fácil de pasar. En la segunda bodega podríamos cambiar la dirección de la imagen y aprovechar para ir por el otro lado. Pero si te excedías perderías el control de Snake, quien ahora pone imágenes de mujeres para atraer más la atención, aunque esto no acaba bien. Ah, bueno. Aunque si eres de ojo curioso y te quedas mirando la O sea, proyección, la podías cambiar quizá manualmente. podrías darte cuenta de algo, pues los soldados de Gorlukovich se ven en la transmisión. La escena final realmente estaba clara desde el principio, pero había que ver las señales. Y llegado el momento de sacar fotos, quita eso, podríamos darnos cuenta de que Ota contiene varias reacciones ocultas. Podrías enviarle la foto de un póster cachondo. First up. Ah, this is, what? Nothing. It's nothing. But this isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. I'll just make a backup of this one. De algo divertido como este póster o un marín sin pantalones. This is hilarious! This rules. But we can't use it. Get the shots we need. I'll just make a backup of this one. O el de un hombre fuerte. So, this explains a lot. Not that there's anything wrong with keeping it to yourself. I mean, you know, it's your life and everything. But you're going to have to take those Metal Gear photos now. Ah, pero podemos quitarle sus sospechas homosexuales y su risa pecaminosa enviándole fotos de... Los discos activos de Pato actúan en todo el inodoro Pato. para evitar la cal, allí donde se acumulan las bacterias. Fantasmas. Al igual que en la entrega anterior, con la cámara seríamos capaces de ver entidades fantasmales. Aunque en este caso hay solo dos. Si por algún casual se te ocurría sacarle una foto al proyector de la derecha, podrías toparte con esto. ¡Hola!
pero quizá el más oculto es el Qué mal fantasma rollo. de Ocelot. Si bien nosotros ya le habíamos visto en cinemáticas, Snake no sabía que este se encontraba aquí. Así que si llegamos a la zona del Metal Gear Ray por un camino alternativo y nos da por mirar hacia abajo, podremos ver un poco de su perfil. Se puede sacar una foto si eres lo suficientemente rápido, pero al volver a mirar en primera persona, este habrá desaparecido. Y así es como se desbloquea la interacción de terror en Otacon. Don't send me creepy stuff like this. What if I get possessed or something? Sorry, but this doesn't work. I hate to ask, but can you try again? What's next? Yeah, another spooky photo? I told you to stop, didn't I? I need to go get some holy water or something. En fin, se le revela la mano pajera a Ocelot, el barco se hunde y se cree que Snake muere. Lo que da comienzo al acto más polémico del juego, aquel que Kojima y el estudio ocultó ante cualquier entrevista, cinemática de tráiler, etc. Y este fue Raiden. O sea, todo el juego. El nuevo protagonista del que quizá podamos hablar en un futuro. Claro, si ustedes quieren que veamos toda la saga entera. Mientras Snake era un hombre experimentado, grueso y culón, Raiden era todo lo contrario, de rasgos más femeninos y apariencia más perfecta. Sin embargo, Kojima quería continuar el engaño hasta que tomáramos control de él. Por eso escuchamos al coronel llamarnos Snake. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Y la voz de Raiden es más grave, obviamente fingida. $30 billion. What makes him think they can get that much? Este cambio es más obvio en esta escena, que al cambiar su nombre en clave literalmente cambia la voz drásticamente. By the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. You are now designated Raiden. I've completed 300 missions in VR. Las cucarachas montadas que podemos ver tienen bastantes interacciones para hacer algo tan simple. Estas pueden subirse a tu cuerpo, por lo que las verás caminando sobre ti y si te levantas estas caerán. Puedes pisarlas, aunque eliminar un grupo sería eterno. Pueden comerse tus raciones y para quitarlas debes sacudir tu inventario, o puedes usar un explosivo para eliminarlas, pero si lo haces en primera persona, estas saltarán hasta la pantalla. Y al igual que estos bichos, las gaviotas también son muy curiosas. Si miras al cielo en primera persona, literalmente te cagarán la cara. Puedes resbalarte con sus heces, pero si quieres cobrar venganza de algunas, no tendrás la aprobación de tu coronel. Right. Do you actually enjoy abusing helpless animals? I don't believe this. I had no idea you were that kind of a monster. Hostia. Ya se están pasando un poquito, solo han matado una gaviota. De dificultad difícil en adelante podrás notar ciertos cambios en el juego, pero solo así podemos conseguir la rasuradora, lo que es probablemente el ítem más inútil para nosotros. Si la tomamos, al encontrarnos con Pliskin e intercambiar los cigarrillos y la Socom, Raiden se la dará. Here, take this. El cambio será que al final Snake aparecerá completamente afeitado, lo que se ve in-game, en cinemáticas e incluso en el códec. Ya sabíamos que Pliskin era Snake, vaya, qué sorpresa. Pero si no te habías dado cuenta, hay algunas pistas ocultas. Si la apuntas mientras duerme, verás sus reflejos completamente inhumanos. Si lo golpeamos en cara, lo cual no tiene nada que ver pero es gracioso, y si lo sedamos y le llamamos, podremos escuchar sus balbuceos. He's still sleeping. Liquid. Huh? Si en el buque teníamos pentasemín y llamábamos a Otacon, nos explicaba sus propiedades relajantes, añadiendo que esta podría quitar el mareo. Well, you can also try some if you're feeling really seasick. Si la tomabas y volvías a llamar, Snake haría un comentario sobre esto y Otacon tan solo se reía. Otacon, I took the pentasemine and you're right. The seasickness is gone. Wow, really? What do you mean, really? You said... Drugs are mostly about placebo effect. If you believe it's effective, it is. You're more naive than I thought. Por eso si con Raiden posees pentasemín y llamas a Pliskin, este te lo desmentirá rápidamente. You have the pentasemine equipped, huh? One more thing. Pentasemine does not prevent seasickness. Seasickness? What are you talking about? I mean, sometimes faith can overcome medical science. What? Never mind. Ya vimos la destrucción masiva de objetos que podemos ver en algunas zonas. En serio, ¿te puedes pegar a la Play 2 planta? no explotaba al encenderla, pero ¿reflejos? No era lo único. El espejo podría romperse en pedazos y estos quedarían en el suelo toda la puta partida. Además que podríamos oír al secador si te acercabas a él.
Si te ponías frente al urinal y llamabas, ocurriría un evento. Right, what are you looking at? Oh, I see. Rosemary, What? could you excuse him for a moment? Huh? You know, so he can... Oh, I get it. Jack, let me know when you're done, okay? Dime cuando termines de mear, Y si por... te agachabas a lamerlo también. Right, I Hostia. didn't know you had such weird interests. Not that Hostia. there's anything wrong with that, though. Just that, well, it's a little weird. Jack, I think that's a little weird. Además, este es automático, así que si te acercas lo suficiente y te alejas, este se limpiará automáticamente. Y si entrabas al baño con una revista Playboy para desestresarte un poco, podrías ser interrumpido. Right, what are you doing there? With that? I don't believe it. What are you thinking? Joder, tío, cómo no Enjoying petaba your la Play 2 duties? con esto. I highly disapprove. Even though every one of us is scrambling Y con to do our Snake best Eater to igual, support cómo no you. petaba la Play 2. This? And what exactly are you going to do? Drool over pictures of voluptuous girls? Exactly. At least use a picture of me instead. What? I mean, I completely disapprove. Esto no solo causará la desaprobación del coronel, sino que si llamas inmediatamente a Rose, esta se negará a guardar tu progreso. What do I want? Well, I'd like to save, if that's okay. Then go ahead. This is a joke, right? Rose. What now? What do you mean, what now? Save my data, please. Fine. Don't you have something you want to say before that? Like what? Ugh. All right, I get it. I'm sorry. There. You satisfied? Close enough. You selfish. What was that? Nothing. Just talking to myself. Si al conocer a Stillman y comenzar a desactivar las bombas te diriges al puente de conexión CD, podrás ver a un soldado inconsciente y a un extraño caminando dentro de una caja de cartón. Al dispararle, estas se destruyen, pero el inquilino solo correrá. Hay que ser rápidos para llamar al coronel y obtener una respuesta a este misterio. Colonel, I just saw this guy go running by wearing a cardboard box. A cardboard box? Who do you think he was? A dead cell? The dead cells are a bunch of weirdos, that's for sure. But they don't wear cardboard boxes. I'll look into it. I'm counting on you. También podemos alertar a Pliskin para que tenga cuidado de ese loco. Pliskin, I saw someone wearing a cardboard box just now. A box? I don't know anything about that. You sure you weren't imagining things? Of course I'm sure. Do you think it's one of the members of Dead Cell? How should I know? I don't want to fight someone like that. Why not? Because it looks so dumb. Anyone who's willing to be seen like that must be completely insane. I mean, he's a psycho, there's no question about it. Yeah. Y si tiempo No después lo sabe, perdemos la Ryder. vanidad, entramos a una y llamamos a Snake, nos dirá la verdadera razón de ser de la caja de cartón, además de afirmar lo que ya sabíamos. The cardboard box that you have is ideal for fooling your enemies. It's a very important tool for infiltration missions. Really? Of course. I can't begin to count the number of agents whose lives were saved by a cardboard box. You mean everyone's using them? Look, I'm not exaggerating when I say the success of your mission hinges on how you use that cardboard box. Huh. But in the end, a cardboard box is only made of paper. Handle it with care or it won't be of much use to you. You know, I've lost a couple thanks to you. What? Nothing. Forget it. Hijo Treat puta. your cardboard box with care. Take care of the box, and it'll take care of you. Don't think of it as just another box. Treat it with love. Don't be rough, okay? Si no estás del todo dentro del rango de visión de un enemigo, al Cajas verte seguirá sexuales. preguntando qué es lo que ve. Si eres lo suficientemente rápido y disparas en el signo azul de su cabeza, lo dejarás confundido por unos cuantos segundos. La fuerza de agarre no sirve mucho en el Big Shell, pero aún así puedes aumentarlo de nivel. Al estar colgado y pulsar L2 y R2 al mismo tiempo, Si te puedes ya sea colgar ahí a los Raiden o bordes. Snake harán una dominada. Luego de hacer 100 de estas, el grip subirá a nivel 2 y luego de hacer otras 100 llegará a nivel 3. La forma más rápida sería colgarte desde un segundo nivel, caer y sujetarte del otro, lo que acortaría esto a solo 10 repeticiones. Fatman es uno de los mejores villanos de toda la saga Metal Gear. Su pelea es bastante divertida y estresante a la vez, y esa barriga no es por comer mucho, sino porque guarda una gran personalidad dentro de ese cascarón hermoso. Al acabar con él y buscar la bomba por todas partes, que el sensor señala claramente debajo suya, podemos ir obteniendo pistas a través del códec, y sin mucho éxito, justo cuando faltan 10 segundos para que todo explote, obtendremos el consejo de Rose. Right. The bomb? Nothing yet. Where is that damn thing? We're running out of time.
Have you checked under Fat Man's body? What? Of course not. It can't be there. You don't know that. Okay, what evidence do you have that it's there? Just a hunch, all right? Look, Rose, I know what I'm doing, and this is my life on the line. You don't have any experience in this type of work, so just... Right. Don't turn down a good suggestion when you hear one. Check it out. Al desactivarla y llamarla para guardar, ocurrirá un diálogo único de guardado. Jack. What? You know what I'm talking about. All right. The bomb was where you guessed it would be. You were right, and you saved my butt. As long as you realize that. I was pretty surprised, though. I never expected to find it where I did. You must think I'm pretty clueless, huh? Of course not. And I have a pretty healthy respect for the woman's intuition thing now. That is such a sexist thing to say, you know that? Come on, don't be mad. I apologized already. Don't sweat it, I'm just messing with you. El pequeño loro de Emma, obsesionado con las revistas de la taquilla y curiosamente parlanchín, en realidad es nieto del loro de Liam, el cual veríamos en la siguiente entrega. Pero además de este dato curioso metido con calzador, también, como no, posee muchas pedazo de pelea implicaciones. diente, Si tomamos el micrófono direccional y comenzamos a repetirle la frase, este acabará aprendiéndola. You must be Ames. 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 Al dispararle podrás ver que tiene la misma protección de Fortune, y si lo haces repetidamente, este solicitará apoyo. Enemy sighted. Requesting backup. Si hay algún guardia cerca, será una alerta instantánea. Por cierto, aquí las patrullas también toman ligeros breaks para ver las fotos en los superordenadores del gobierno. En la sala de los rehenes hay una referencia para los jugadores de Metal Gear Solid, pues si te acercas al baño y usas el sensor A, podrás ver un hedor rojo marcado en el mapa. Y si tiempo después apuntas hacia el lugar ¡Que reine el caos! Nueva sección Batman Gotham City Escape en Parque Warner. ¡Anuncio! Con el micrófono direccional, podrás escuchar a Johnny sufriendo nuevamente. To come all the way to New York just to get hit with a bowel attack. What luck. Oh. Si asumes el riesgo que conlleva, puedes sacar cosas interesantes al usar el micrófono con otros rehenes, como hacer que una pobre mujer se orine del miedo o conocer el nombre de Jennifer, My name's Jennifer. la cual, la pobre, está en una posición comprometedora para el ángulo correcto. Podrás verle la ropa interior, la cual en realidad solo es una mancha blanca, pero que en aquellos tiempos era una paja segura. Y si en tu mente enferma te daba por tomarle una foto y llamar a Campbell, pues... Jack, what the hell are you doing? You are sick, you know? Rosemary. Colonel, was I wrong in what I did? Perhaps. There are certain things that a person can and can't do. Yeah, maybe you're right. You understand? Yes. Come out of this thing alive, both for yourself and so as not to waste your training. No need to tell me that, Colonel. Right. And I recommend you not throw away that picture. Colonel? What? You're not joking. Are you? Continue your duties. Understood? Yes, sir. El tema del ADN, de los clones, de los memes y los genes en este juego están a un nivel más que incomprendido, pero tan solo te diré cómo hay pequeñas cosas que se heredan de una forma u otra. Al acabar con Solidus por primera vez y dirigirnos a rescatar al presidente, veremos a un soldado que se pone a orinar. Si decides bañarte y llamar, obtendrás nuevamente otra llamada oculta. Right, my sympathies. Sneaking missions are called wet works for a reason after all. Don't worry about it, Jack. It's okay. That is, as long as you take a shower the second you get back. Do we have a deal? Luego viene la zona de agua, el puto laberinto más complicado y tenso de la puta No tengo historia. ganas de llegar Si bien ahí. en esta zona podemos hallar buenas referencias a Naruto, a la anterior entrega y unas armas guapísimas, lo mejor es que casi al final podemos ver a Emma con un extraño sonido de suspenso. Campbell nos dirá que efectivamente, esa debe de ser Emma, y si nos quedamos observando por un rato, Rose nos llamará enfadada. Jack? Jack? Oh, Rose, is that you? What's up? What's up? You were looking for a pretty long time. Something catch your eye? No, just, scouting for the enemy. Somehow I have a hard time believing you. Enough. Hurry up and return to Voy a the por agua a lo que mission. termina el vídeo. Y es que la verdad no sé por qué a este personaje le dieron tantas interacciones japonesas, si entiendes lo que quiero decir. Por ejemplo, si la dejamos inconsciente, Raiden hará un comentario al respecto. Unconscious. Jack, what's up with you? Oh, nothing. Snake encontrará algo atractivo en ella, aunque ya sabemos que este le da todo lo que se mueva. Not bad at all. Do I need
need to clear things with Otacon before I ask her out? E incluso podemos atribuirle el extraño comportamiento que Kojima les da a muchos de sus personajes, el cual es orinarse encima en un puto primer plano. Si somos un metiche entero y usamos el micrófono mientras Emma cruza los puentes, podemos oír diferentes discursos, como aquel donde se pregunta qué hay de raro en Raiden, la duda que esta tiene sobre su cabello y que podemos llamarle para confirmarle que es real. But I got my own ideas about that hair. I wonder if it's... well, it must be. Emma, about what you said behind that column there. Huh? What are you talking about? Can I just say something? Sure. This is my real hair, okay? Of course. As if I said anything about that. O incluso podemos oír un pequeño encuentro con Johnny por última vez. Freeze! Ah! A girl? You're not gonna shoot me. No. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise you'll get hit with diarrhea. Huh? One of the few things I learned from Shadow Moses. Don't mention it. Just run like hell. Oh no, my stomach! Not again! Oh. This place is about to sink! Just get out fast, okay? Oh. Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... ¿Qué pasa? ¿Qué tío más raro? Weird guy. El Skull Suit no dejaba nada a la imaginación. Se Hostia. podía ver un gran bulto en Raiden. Pese a ser una completa burla, sobre todo en Metal Gear Solid 3, al parecer le dieron este atributo. Al momento de estar desnudo en el final del juego, si entramos en modo evasión y volvemos a la sala de torturas, un guardia entrará después y reaccionará a esa serpientota que hay en Raiden. No problem here. Huh? Wish I had that. Ya no es secreto que todo lo que pasa aquí es muy extraño. El coronel se vuelve loco, se rompe la cuarta pared, aparecen cast que parecen porno en pantalla, pero puedes estar tranquilo al saber que los genitales de Raiden en ningún momento fueron modelados. Este era el peor momento en el que tu madre podía entrar en la habitación. Y todo esto para que al final no entendieras nada de lo que estaba sucediendo. Esta historia es tan enrevesada que explicarla a lujo de detalles sería muy complicado. Aquel combate encima del Federal Hall fue la culminación de esta obra maestra. Y aunque como con cada juego Kojima aseguraba que sería el último, se dio cuenta que dejó más misterios y huecos que se podían aprovechar y resolver. Sin embargo, quizás sin tener esto en cuenta, él ya tenía algo claro. Y es que el enemigo más fuerte y persistente de esta entrega es Bump, con quien tenemos múltiples encuentros y quien regresa en Metal Gear Fanservice 4. ¿Los fans se sorprenderían de verlo vivo nuevamente? Pues si prestaron atención, no, porque podemos verlo al fondo de la multitud durante toda la secuencia final. ¡Hostia! Sin mover ni un solo músculo, tan solo observando desde las sombras. Hacer estos videos es un honor y un gusto para mí, y espero que te hayan gustado esas 31 curiosidades de Metal Gear Solid 2. He de decir que me dejé muchas cosas, sobre Snake todo está referencias modelado regadas dentro por de la ahí. caja. Así que quizá podría hacer una Very segunda interesting, parte mostrándolas Bueno, si ustedes señores. así lo quieren. Vamos ya. Let's continue. What a thrill. With darkness and silence through the night. What a thrill. Nothing here. Searching and melting to you. What a fear in my heart. Vale, hay uno allí. Joder, que de aquí no lo veo, tío. Nada. No me puedo tirar. Por nada de... Nothing here. Vale, sí puedo. Vale, ahora salto. Vale, si yo bajo... Nothing here. ¿Qué? Bajo y me engancho. Vale. De puta madre. Mierda. Vale, subo. Vuelvo a bajar.
Nothing here. Nothing here. Ahora subo otra vez. Vuelvo a bajar. Joder, no puedo. Tengo que pasar de aquí a ahora. Nothing here. Nothing here. Subo. Pillo esto. No pillo esto. ¿Me ve? Vale, no. Nothing here. Que no venga para acá. There's someone. Who's there? No me toques la polla. What's going on? No me toques la polla. ¿Qué pasa? Me han llamado. Vamos. Buah, vienen, vienen, vienen. No tengo mapa. Que no vengan para acá, Return to your positions. Increase security. Understood. Reinforcements are on their way to the DE connecting bridge. Exercise extreme caution. Rápido, entramos. Vamos para la consola. Activamos. Pam, 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 pam. The Connecting Bridge. Vale, quiero ver el puente. ¿Aquí delante hay algo? No. Puedo. Vale, ya hay un tío. Dos. ¿Arriba hay alguno? No. Vale, facilito. Strat E, Place Drone. Era aquí donde tenía que desactivar. Nothing here. There's somebody there. No, no hay nadie. Who is that? Joder. It's the enemy. I need help. Hostia, todos los que hay, tú. Tenemos la caja. Cógela. Raiden. Botes. Para arriba, para arriba. Para arriba. ¡Corre! Tengo que volver a pillar el mapa, ¿eh? Qué bien creado está el ambiente, Me gusta, me flipa. No me gusta, me flipa. Vaya, volveré. Cuando vuelva pillo el radar ese, tío. Pillo el monitor y a chuparla. Cinemática. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? ¿Quién será? Are you hiding something from me? Grey Fox? Olga,
Are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Are you grateful? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've Olga. never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Both. No está. Se desapareció la Olga. Colonel. Ah, no, está llamando a Snake. Ah, Blinsky. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. She commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Olga Gerlukovich. ¿Es aquí ya la pelea con Fatman? Este helipuerto looks familiar. ¿Dónde está el detector de minas? Efectivamente. ¿Sí? Eso era un tío. Efectivamente, hay solo uno. Si hay solo uno, le pego un tiro. Me quito de problems. ¿Esto qué es? Stun. Para eso solo hay uno. Le hago un freeze. ¿Dónde está? A ver si le veo las piernas o algo, tío. ¿Dónde está? ¡Ey! Vale, ya está. Y aquí no hay nadie, no me pueden... ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Desde aquí le puedo... ¿Hay qué botones? Vale, es el gatillo. Ah, no, no es el gatillo. ¿Hay qué botones? Enemy personnel on board. All units, maximum alert. Send a replacement guard for the area. Understood. Sending reinforcements to the roof of Strut E. Exercise extreme caution around the heliport. Vale, y ahora coolant. ¿A qué botones? Vale. ¿Quién es? 140.25. Right in here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something.
A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Uf, ¿cómo salgo ahora? Eso va a estar divertido. Voy a esperar a que me baje el caution. A ver si hay suerte y se van. Tendría que haber pillado abajo la esta. ¿Hay algo debajo de los contenedores? No, no. Allí al fondo hay algo. No escucho pasos todavía, entonces. Espérate, voy a dejar que este pibe pase. Bueno, si se queda ahí mirando para allá, encantado de la puta. Who's there? Nadie. Me cago en la puta. Hay dos. Vamos. Vale, ¿eso qué es? Otra caja de cartón. No te gires. What's that? Vale. Vale. Ñau. Me baja todo rápido, ¿sabes? Folladísimo bajando la escalera. Se ha dormido. Buah, pero por coger eso no me renta. Necesito ya la M9, tío. Necesito la M9 urgente, además. Vale, ¿ahora para dónde tengo que ir? Hostia, no ves la de ruido de fondo que hay aquí. Voy a intentar pillar el mapa. Que estaba en esta habitación, pero no me acuerdo dónde. Va. Box. Aquí al fondo. Vale, tenemos mapita. ¡Ay! Vale. 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 No, puta alergia, tío. De verdad, tengo un ataque de alergia hoy, tío. Qué asco. Qué coraje me da. Soy una caja. ¿Soy una caja?
Cabrón, ¿qué haces? Hermano, soy una puta caja. Eres un hijo de puta. Que no llame, que no llame. Joder. Pa' una Claymore. Pues ya está, señores. Me van a violar. Vale, no vienen porque vienen por abajo. Buah. Vaya putísima potra. It's him. Everyone, stay on guard. Understood. Sending reinforcements to the roof of Strut E. Exercise extreme caution around the Joder. Ahora para dónde es, tío. Para. En el mapa me saldrá dónde tengo que ir, señores. No me deja. Ah, coño, se apaga el mando. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Que no estoy pudiendo llamar. A ver si alguien me dice algo, yo qué sé, coronel. Right. Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Vale, pero ¿dónde tengo que ir? But exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Nada, ni te rayes. Stillman. Se me apaga el mando otra vez, con dos cojones. Stillman. Put simply, bomb disposal is a one-on-one with fear itself. Don't try to run away from it. Instead, acknowledge the fear and take it straight on. Vale, pero ¿dónde tengo que ir? Sensor. Es que por aquí ya no hay nada más. Nada más que explote. Ese hombre viene para acá. 100%. Sí. Yo a ver si venía para acá, chaval. Lanzado. Míralo, el hijo puta. Ahí está, holdeándome el ángulo, míralo. Holding de ángel. Tengo que bajar y luego no sé para dónde tengo que ir, la verdad. Por este lado no había puerta, habíamos dicho, ¿no? No, por este lado está el tonto polla este. Ya está, y por aquí no puedo saltar. Vale, he pillado el mapa. Ahí atrás. En esta habitación habrá... Espérate. Voy a poner la cajilla. Habrá alguna otra salida.
esta es la puerta por la que he entrado. Esta por la que he salido. Y allí al fondo habrá algo. There's somebody there. Hay una caja. Una caja, ya está. Simplemente hay una caja. Vale. Es que por aquí hay una escalera con una puerta de nivel 5. Casi cuela. Y allá al fondo lo que hay es por donde estaba antes. Tú no has visto nada. Nothing here. Venga, despiértate otra vez. The E-Connecting Bridge. ¿Hay alguien en este puente? Sí, tiene que haber dos, se supone. Porque claro, ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? O sea, estoy buscando bombas. ¿Pero dónde encuentro bombas? En Shell One. O sea, voy de aquí a aquí, de aquí a... No, claro, es que a Shell One no puedo ir por este lado. Tengo que dar toda la vuelta. ¿Cómo llego al puente de esta planta? Con la tarjeta nivel 5, supongo. Espérate, es que lo voy a mirar, tío. Es que lo voy a mirar. No me lo puedo creer. En la planta... O sea, tengo que ir hacia atrás. Tengo que hacer backtracking. Vale, tengo que hacer backtracking. Vale, si este está aquí, el otro está abajo. Vale, ahora. No, solo hay uno, de puta madre. Vale, pues entramos. Estamos aquí otra vez, la puta mierda esta, pero con la diferencia de que ahora tenemos cajita. ¿Sí? Por aquí no he ido. Por aquí yo... Vale, pero tampoco puedo ver. ¿Qué nivel es? ¿Level 1? No. Ponte la caja, hijo. Ponte la caja. Nothing here. Toco poco, toco poco, toco. Es una caja. Nothing here. Nothing here. Mierda. No, nada. Una caja. Es una caja, es una caja. Nothing here. Es una caja normal.
No la levantes. No la levantes. Me cago en tu puta madre. Por aquí no puedo ir. Hermano, cómete una hostia, porfa. ¡Pesado! Podrías caer para abajo, tío. Me ahorraba un problemita, la verdad. Si te cayeras para abajo. Ración. Vendas. No me deja usarlo. No te creo, tío. Pero hijo de puta. Hermano. ¡Ahora yo! Eres muy pesado, tío. No tengo raciones, no tengo nada. No va a ver, ¿verdad? Si me ven me dejo matar y a tomar por culo. A ver si tarda en bajar el puto radar de que uso una normal, tú. A ver, sensor. Viene. Vale, aquí hay bombas. Le hago un freeze. Que no me vea. Vendas. Va, sensor. ¿Dónde mierda está la bomba? ¿Dónde mierda está la bomba? A ver que se levante, tío. Que ya le quedará poco. Ahí está, ya se ha levantado. I'm under attack. Stay alert. Understood. Reinforcements are on their way to Strut C. Intensify security measures. No me jodas. Que venía a buscarme en serio, tío. Me va a buscar, tío. De verdad. Oh. Su puta madre. Vete.
supone que está o en este váter o aquí. No se puede interactuar ni nada. De hecho, ahí está. ¿Puedo subir aquí? ¿Viene uno? Rápido, rápido, rápido. ¿Lo he congelado? Vale, ya está, ¿no? Vale, sí. Ya sí. Socom. ¿Viene para acá? Qué hijo puta. Vale, ya no viene. Va, seguimos haciendo backtracking y desactivando bombas. Hostia. There's somebody there. Yo, métete dentro. Uf. Venga, coño. Está en el otro, ¿no? O sea, no me ve ahora mismo. Va, va, va. Connecting bridge. Uf, qué tensión de juego, la virgen. ¿Verdad? ¿Qué se escucha? Hay putos drones. Chav, ¿no? Venga, va. Siguiente bomba. Está aquí al lado. Yo de aquí no tengo ni mapa. O sea, que imagínate. Vamos a abrir esta aquí ya. Balas de soco. ¿Esto qué es? Una mujer random. Pues ya está, tío. Ah, ración de puta madre. Esta está más cerrada que mi culo. There's somebody there. No. There's... Puta madre, tío. Estoy desactivando bombas, hermano. No me toques la polla. No me toques la polla, tío. ¿Dónde está la bomba? Van a ver. Vale, bueno, tío, eres inmortal, ya está. Ya he entendido que... Ya está, tío, 2 balas en la cabeza. Está fumado. Se ha fumado 2 balas en la cabeza, tío. Se ha fumado 2 putas balas en la cabeza, tío. Yo de verdad que existo en este mundo para bailar bulerías, tío. ¿Le puedo pegar un tiro ya a ese hombre? Porfa. Y se acaba todo. Necesito un silenciador, pero vamos. Como el comer. ¿Dónde está este hombre? Ah, míralo. Aquí hay otro.
Aquí hay otro. Granadas. De todo. Mira dónde está el mapa. Nada. No puedo, ya está, tío. What the hell happened? Son Terminator. Raiden. Sin la M9 no puedo. Ahora mismo estoy totalmente out. Está por aquí, yo lo he escuchado antes por aquí. Se escucha por aquí. Ahí viene el tonto polla este. Está aquí. Mano, qué pesados. Hermano. Y me voy sin querer. Nada, y vuelve a spawnear, tío. Esto es de risa, hermano. Esto es de risa. No, mátame. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! En ese punto es que es mejor que me mate. O sea... Tengo que volver para atrás, igualmente. I'm under attack. Stay alert. ¿Qué? ¿Por qué? Viene a por mí, tío. Viene a por mí el tonto, tío. Madre mía, tío. Venga, va, baja ya, coño. Porque escucho pasos tan jodidamente cerca. Va a estar haciendo esa rutina todo el puto rato, ¿verdad? O sea, le voy a tener que pegar un tiro. Something over there.
tío. Vienen 800 personas. Me van a matar. Raiden, what's going on? Raiden! Raiden! Hermano, no me quiero meter con nadie. Estoy buscando una bomba. Ya está. Ya está. No me quiero pegar con nadie. No quiero pegarme de tiros. No quiero hacer nada. Quiero encontrar una bombita de mierda. Nada más. Toques la polla, tío. What happened? Está, tío. Para la taquilla, hermano. Para la taquilla. Está la polla. Enemy in the area. Increase security level. Understood. Reinforcements are on their way to the Strut B transformer room. Intensify the level of security. Pues nada. Waiting. Salimos ahora. Eso tiene que ser... Vamos. Me acaban de pillar porque me ha caído una puta taquilla encima. ¿Otra vez? Encima la puta Soco me esta de mierda, que es que no hace nada. Abre, abre. Eres tonto, macho. Eres tontísimo, tío. Eres tontísimo. Raiden, is something wrong? Raiden! Raiden! Eres tontísimo, hermano. Eres tontísimo. Se me apaga el mando, tío. Venga, claro que sí, claro que sí. Y ahora este me va a ver porque le va a salir de la polla, va a hacer pum, 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 y me va a ver.
Míralo. Míralo. Déjame que termine. Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. The wall containing the transformer panel was set to blow. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Salgo corriendo como tremendo hijo de puta. Hijo de putísima soy ahora mismo. Voy a correr como un cabrón. Que me maten, que me maten. Creo que reaparezco aquí en la puerta. Raiden, is everything all right? Raiden? Raiden! Raiden! Ya no me buscan. Encima tengo hasta más vida. ¿Pero ahora tengo que volver aún más atrás o cómo? Vale, yo a este tío le puedo pillar la espalda y ahorcarle. Rollo. Vale, sí puedo, coño. Vale, a seguir buscando bombas ahora en el sector A, supongo. Estoy tirando triples ya de donde busco las bombas, pero en algún lado bombas habrá, digo yo. Date la vuelta. Nice. Pop, 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 pop. Pop. Venga. Vámonos. Venga para allá. Despacito. No hay prisa. No hay prisa. ¿Vosotros tenéis prisa? Yo no tengo prisa. Escucho el detector. No era el detector, era... vale, no, ese no puede venir. No está programado para venir para acá. O sea, que no me toque el pito, que no. Ese paso... No lo ha oído nadie, ¿vale? Vosotros no lo habéis escuchado. Ese paso que he dado yo ahí en hierro, no lo habéis escuchado, ¿vale? Vale, por atrás. Levántate. De puta madre. ¿Esto qué es? FA, Connecting Bridge. ¿Por qué voy a la F? Que en la F no está, ¿o no? Así. Hostia. Vale, se va y yo ahora tiro una chaff. Very rápido. Estoy en la F, planta 1. ¿Aquí he estado? No, porque no tengo... Hostia. Me he cagado y me he ido para atrás. No, porque no tengo mapa. Vale, tú no vienes para acá, ¿no? Tú ahora te vas para allá. Ahí está. Ahí, recién. De puta madre, coño.
Estoy aquí como el culo de vida, tío. Nothing here. ¿Esto dónde me lleva? Balas de socón. Un poquito para adentro. Vale, y ahí tenemos una puerta a nivel 3. Y... ¿gente hay o no hay? A la derecha hay uno que lo acabo de escuchar usted. A la derecha hay... Aquí va a haber uno 100%. Están abajo. Los dos están abajo. Ah, no. Enemy sight. Requesting backup units. Y me ha tirado una chap sin querer, tío. Me queda alguna. No sé ni qué he tirado sin querer. ¿Ey? He pillado la M9. He pillado la M9. No habré tirado una chap sin querer, ¿no? Tengo chaps. No me deja ahora. No tengo. He tirado una chap sin querer. Lo importante es que ahora tenemos la M9. Y eso es bastante importante. Porque eso es hacer así. Quitarte uno de en medio. Vienes por aquí. Holding angle. Te quitas a otro. Y ahora desde aquí arriba. Desde aquí arriba nada. Pero... buah, es que ahí tengo que entrar por la parte de abajo. ¿O puedo saltar? Sí puedo. Ahí está el explosivo. A dormir. Respond. A lo mejor... y lo más seguro es... ¿me quedo atrapado? Por eso. Lo mismo es que tengo que saltar justamente... Vale, ha despertado a uno ahí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero por ahí me puede venir otro. Let's be carefully. Yo no he visto nada. ¿Y qué has visto? Tampoco he visto nada. Tengo que caer. Supongo yo. Tengo que saltar justo por aquí. Descolgarme y caer ahí. Ahora con el culán este de chocolate le damos caña. Dale caña, oye. Ahora. Nada. Llama al tonto este. Oye. ¿No hay codec ahora con este hombre? Lo llamo yo, a ver. 140.25.
This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in strut F. Found explosives on B1. You're taking too much time. You should work a little faster. There's no time, Raiden. I've got my hands full here, so it doesn't look like I can help you. It's in your hands. Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Ahora para el B. Aquí no me pueden venir de coña. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Vamos a esperar a que se vayan. Pam, 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 pam. ¿Queda alguno? No parece. Vení por aquí. ¿Esto qué es? Detector de minas. Y el silenciador de la SOCOM. Hostia, ¿cómo llego ahí? ¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar por aquí debajo. Escúchame, el silenciador de la SOCOM ya. O sea... Es que ni me lo pienso. Balas de M9. Mierda. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo paso para allá? No hay nada. No habrá otra entrada, supongo. Ya. El mapa. La puta madre, estaba aquí. Vale, para el sótano del B tenemos que ir ahora. Abrimos taquilla. Nada. Abrimos taquilla. Pentacemín. Caja 2. No ves si hay cajas en este juego. Ración. Y cerrado. Que no se levante. Sería el peor timing de la historia y se levantan ahora, la verdad. Vale. ¿Esto para dónde es? Esto es E a F, pero yo tengo que ir a la B, ¿no? Pues no. Me llama Rosemary. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. Estoy evitando un ataque terrorista. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care Hermano, anymore who was right. ¿Esto es necesario? First date. We watched King Kong in your apartment a bunch Hay of times C4 that puesto night. en la base, Didn't sleep Hay que till morning. desactivarlo, Raiden. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. Sí, estoy perdiendo mucho tiempo. Take care. Gracias.
Vale. Es que es lo mismo. Joder. Qué piña más pesado, loco. ¿Quién es ahora? Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now is. El de Resident Evil. Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Porque Let's yo, just say sí. I'm one of your fans. Y ahora me llama el coronel. Hermano. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Ya está. Pues nada. Mine detector. Todo igual que en el Solid 1, ¿no? Si voy por detrás de las minas, las cogeré, supongo. De verdad. De verdad. ¿En serio? No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pego un tiro. No he visto el gilipollas ese. Sí, está ahí mirando. Un subnormal. Mine detector. Vale, por lo menos detecta que ya me ha dado el coñazo y no me lo vuelve a dar. Qué mínimo. Y yo esta... Me levanto y me voy a la puta. Plap, 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 plap. AK5 número raro, no me jodas. Y yo ahora cómo vuelvo. Me tengo que matar. ¿Así? Ah, vale. ¿No tengo que matar para poder pasar o qué? Ah, mine detector. Vale, por aquí, pillamos la claymore esta. Y seguimos para adelante. Estamos en el E ahora, otra vez. Del E no recuerdo si tenemos mapa o no. Sí tenemos. Vale, sí, este es de las cajas. Vale. No me jodas. Vale, sí, sí, sí. Nothing here. Who's there? Who's there? Enemy sight. No me Requesting toques backup la unit. polla. Ya está, tío. Ya me he liado.
Este E. Pues vamos a la D, luego a la C y luego a la B. Estamos haciendo bien, en verdad. Retryhard. Oye, ya te vale, ¿no, Neo? Voy por abajo. Voy por abajo. Vale. Seguridad aumentada en el puente. Pues no pasa nada porque ya estoy fuera del puente. Vale, y por fin esta parte se me va a hacer jugable. Pa, pam, pam. Vale, hay puertas de abajo aquí. Nothing here. Nothing here. There's somebody there. No hay nadie. ¿Tú has visto a alguien? Yo no he visto a nadie. Somebody there. Vale, vamos a la C y ahora a la B. No me toques la polla, cámara. Me tiene que ver, tío. Puta. Me ve. Vale. Vaya potra acabo de tener. No tiene sentido la potra que acabo yo de tener. Vale, una más. Vale, puente BC. ¡Hostia! Uy. Transformer Room. Pero esta es la de antes. Aquí yo ya he estado. ¿Cómo llego al...? Es que está en el sótano B, me ha dicho el viejo. ¿Cuál es el sótano B? Por este lado no puedo llegar. Por aquí no puedo saltar. Lo mismo desde el otro lado, desde el otro puente. Hay algo que baja. ¿Qué puede ser? Se me apaga el mando, qué bien. Qué alegría. A ver, Connecting Bridge. A ver. Y no le doy, tío. Eso sí que le he dado. A ver, ¿dónde está, tío? El próximo puto explosivo. Tokio Sekiro. Que tienen que estar en el A por descarte. Tienen que estar en el A porque es que ya no hay más sitios donde mirar.
Construct a pump room. Oye, yo a ti te he matado antes, pero... Como tú quieras, que te duermo ahora. Súper de chill. Aquí. Aquí hay gente. A priori movimiento no se ve, pero... Sí, sí se ve movimiento. Cancelo. Hay que estar siempre cerca de las paredes, ¿eh? Otra caja, hermano. Vale, aquello es una cámara, ¿no? Sí. Tengo una cámara y un tío. Vamos a dormir al tío. Ah, es un tío. Rápido. Vale. Aquí abajo. Por aquí abajo. Por aquí abajo. Hostia puta. Vienen dos. The situation is normal. All clear. It was nothing. All clear. Dime. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Si yo fuese un terrorista, ¿dónde pondría explosivos? Aquí arriba, seguramente. Por aquí abajo me puedo meter. Sí puedo. Vale. Ah. Ahí hay un hueco, vaya. Por ahí me debería poder meter. Ah, pero es que eso es esto de aquí. Vea lo jodido que es maniobrar cuando está en el suelo, la puta. Miro para allá. Pretendo pasar por ahí. No quepo pues estoy gordo. Me deprimo. Te vi. Ponemos el culán este de chocolate. Dale. Hermano, eso de que eche el hielo cuando le sale de la polla. Oh. This is Raiden. The C4 found in Strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. Good work. Only one more left. De nada, eh? This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor?
Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Sí, hay algo Well, rarito. Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. Hostia. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. I get you, Pete. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Raiden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. Nice. He's gone for good. Cambia, porfa. Gracias. ¿Qué sector me falta ahora? Es... ¿Este cuál es? D. No, ahí no puede haber bombas. En todo caso será el F. En todo caso me faltará en el F, ¿no? En el, ¿cómo van a faltar en el B? Sí, en el B no... No tiene sentido que sea en el de la piscina como va a haber bombas. Por ahí no salgo, pero por ahí sí. Puerta. Where is the door? Aquí está la door. A ver, ¿dónde está la siguiente bomba, hermano? Where is the next bomb, mate? Where is the next motherfucking bomb? ¿Habrá alguna en la piscina? Ya, es que ya me estoy rayando, por allá no.
Ya me estoy rayando si hay alguna en la piscina. Surf A, roof. Aquí en el techo no va a haber ninguna, ¿verdad? Coña, pero ahora por la cara hay gente. No, nada, pero esta gente There's somebody there. me la come, la verdad. Bam, 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 bam. A este lo voy a matar. No se gire ahora. Joder. Eso me sirve también. ¿A dónde ahora, tío? Vale. Aquí. Es la de la piscina, pero es la de la piscina. Es que no tiene sentido, ¿no? Que haya ahí bombas. O sea, ¿por qué va a haber ahí bombas? A ver, paso vuelta voy a dar. Me haría falta balas, en verdad, ¿Esta cuál es? Vale, esta es la del pasillo. De Grey Fox. Voy a entrar y voy a pillar. O sea, mira, hacemos así. A este no lo. No, a este no lo voy a tirar. Ya lo tengo aquí. Ahora abro aquí. Primera persona. Esquina, primera persona. Bajo rápidamente mapa. Y es que por aquí había balas, ¿no? Que me quiere sonar una pila que había balas aquí. Sí, ahí arriba hay. Mierda. Rápidamente nos quitamos de aquí antes de que llamen. Balas de M9, perfecto. Rápidamente antes de que llamen nos vamos. Vale, BC. ¿Cuál me queda? Es el D, ¿no? O sea, me queda este puente y uno más. Ahora tengo que esperar a que el tonto polla este se meta para abajo. ¿Se ha metido ya? Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Que no suba, 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 no sube. No sube porque es un putísimo crack. Vale, ahora este es adentro. Uy. There's somebody there. No, no hay nadie. Yo no sé de qué me hablas. Si ahí no hay nadie. Uy, qué buen tiro. En verdad. Ha sido un tiraco ese. Soy tryhard. Soy re tryhard. Boludo. Venga, va, último puente. ¿Se supone que está en la siguiente? Se supone. Vale. Puta madre. Aquí no hay nadie, bro. No hay nadie, no hay nadie. Y eso para allá. Por aquí. Estará abajo, ¿no? Seguramente.
pallets. ¿Dónde puede estar? C4. Allá al fondo hay uno. Espérate, lo voy a dormir. Hostia. Gracias por pararte. En la trampilla, ¿verdad? En la trampilla va a estar, ¿verdad? Dime, Coronel. Raiden, at your feet, there's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. Es lo que va a hacer. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Action button. Cacaolat este. Lo tengo que echar más para atrás. Cacaolat. Ya está, última bomba fuera. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Until you radio in. ¿Para dónde? ¿Para dónde tengo que ir ahora? Where should I go now? ¿Que tengo que ir al techo de la D? Vamos a quitarnos de aquí rápido. Ah, rápido que viene. Rápido que mierda, rápido que mierda, rápido que mierda. Hostia.
It was nothing. All clear. Vale, me ha dado tiempo a salir. Vale, a Snake le queda una bomba y yo ya estoy. ¿Qué? ¿Hay que cancelar la bala? ¿Qué dices? Falso, loco. Me hacen falta dardo tranquilizante. Socom. No, pero Socom no quiero yo. Yo quiero darditos. Yo quiero darditos. ¿Qué hago? ¿Llamo a Snake? Right. Go pick up that sensor for odorless C4s. It should be in that room in strut C where you found Pete. Habitación del soporte C. Yo estoy en el... Coño. Tell me a little more about Dead Cell. No me interesa. Dead Cell was a shadow unit within the SEALs organization. Que me la pela. Que yo nada más que quiero... Vale. Sensor en la C. Oh, puta. Tengo el culo hecho mierda, hermano. No por nada. No pensé cosas. Mierda. Enemy sight. Requesting backup unit. Hola. Agárralo. Dar toda la vuelta, ¿no? Vale, puta madre. Por aquí. Venga, vamos para el C, vamos para el C. Puta cámara. Vale, pero es cuando se pone... Para allá no. Para allá me ves 100%. Cuando se pone para aquí. Ahora, si salgo así, no me ve. Hay un pibe ahí delante. Hay dos, de hecho. Pero nada, nada. Super chill. Y llegamos al C y tenemos que ir a la habitación donde estaba este tío, ¿no? He entendido yo, por lo menos. Quito una venda. Ración por mí. Vale, y era aquí. Sí, aquí es. La pillamos. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy Joder, sentries I vas have to lento take tú, care of. cabrón. Does it look bad, Peter? A 2 por hora. Maybe. Hijo puta. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Hostia. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? A correr. Right. Move! Get to the bottom of strut A now!
Fondo. Venga, va. Al B y luego al... Este es el del dron. El dron ahora se mete para abajo y yo paso corriendo como tremendo hijo de puta. Ahí está, se mete para abajo. Mierda. ¿Por qué hay un tío aquí? ¿En qué momento? Mierda, no por ahí. Vamos. Quita. ¿Dónde me he muerto? En la puerta. En la puerta. En la puta puerta, a los pies de la puerta. Por favor, dime que no me ha contado como que la he cruzado. Bueno, igual eso no tengo que hacer todo de uno. Nada, pero me ha pillado el robot, o sea, no ha sido intencionado. Debo esperar un pelín más. Pero voy con la bulla y claro, son 400 segundos, en verdad es bastante. Me da tiempo sin problema, creo yo. Ya va a bajar. Vale, ya. Miau. Run, baby, run, baby, run away. Hello. Venga, va. Una más. Aquí donde están los dos, uno por cada lado. Y pizape. Puta. Vale. Vale. Vamos. Vamos que nos vamos, que nos fuimos. Vamos que nos fuimos, que nos vamos. Fuimos que nos vamos, que nos vamos. Fuimos que nos fuimos. Vamos que nos fuimos. Fuimos que nos vamos. Vamos que nos fuimos. Fuimos que nos vamos. Fuímonos. Es arriba, ¿no? Fuímonos. Me han sobrado 300 segundos, loco. Daba tiempo a tomarme un café. Right. Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Son dramáticos. ¿Y eso ha petado ya? ¿Qué me está contando? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, balas de la Sogon, que no tengo Sogon. Ration.
Esa puerta, cuidado. Balas de la... Socom. Hermano, necesito balas de la tranquilizadora, tío. Porque el silenciado de la Socom no se puede pillar. ¿Dónde tengo que ir, gente? Espérate, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Qué es por el agua o cómo? Es algo del agua. Es algo del agua esta. ¿Qué pasa? Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Vale. Up will take you up, down. Lo pillo. Vale, pero ¿qué tengo que hacer? Espérate. Vale. ¿Por dónde subo? Vale, vale, vale. Será del otro lado. Desde aquí. No. Mierda. El imbécil. Arriba, otra vez. Venga, toda la vuelta. Raiden, Raiden. Porque desde aquí ni de coña. Llegará. No llega, ¿no? Se va. ¿Lo puedo poner? No, no me puedo poner más al borde. Estoy al límite. Guau, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo lo hago? 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 Lo puedo hacer desde el lado a lo mejor. Lo puedo hacer desde el lado a lo mejor. Se rollo. Corre en chepaillo el Raiden también, pero no se nota tanto como a Big Boss. ¿Puedo? Si me agacho puedo. Vale. Ya está, ya está. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger.
Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high. But the threat of the bomb is over for now. Ahora viene la sección de agua, ¿no? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Rescue the president. Get back to the upper level. Por aquí no habrá balitas de la M9, ¿no? Es que... Dígame. Coméntame, coronel. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well... Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo Ya están effort. sonando las What about cosas the raras. SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Ahí llego yo en un segundo. Lo que tarde en coger el ascensor. Hay boss, ¿no? Se viene boss. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. ¿Y su padre? Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Me llamo Fortune y tengo suerte. Call my own. Ya está. Hurry, kill me, please. Pero las balas no le dan, ¿no? Kill me now. You missed. Joder. What are you doing? Kill me. Ah, no me puedo acercar. You missed. ¿Cómo la mato? Así. You can't understand ¿Con los dardos? that went nowhere. Tengo que perder, supongo. No me puedo acercar. No le hago daño, tengo que perder. Está criteado para que pierda, supongo yo.
Ah, pues no. Raiden! ¿Cómo lo hago entonces? Es que, ¿qué hago? ¿Esquivo ya hasta codec? Creo que tengo que esquivar ya. Vamos a probar. No perdemos nada. Voy dando vueltas y ya tengo por culo. Va con mucho delay de repente el mando y no sé por qué. No puedo. Si pudiera te mataría. Uy, mira que baile, mira que baile. Hostia. La puta. Súbete de ahí, quemamos. Ya no hay torito. Viene para abajo, la parte. Tú dale ahí, tú dale ahí. Pam, pam. Vale, vale. Vale, codec. Fácil, fácil. Dime. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? Y es de que me conoce. Vaya fan. He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Pam, pam, pam. ¿Qué hago? Pump. Paquito Clavel. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later, then. Now! Y le dan las dos a Vamp.
Pero si sabes que se regenera. Damn. Vamp. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? Spoiler, Vamp es inmortal. You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Miau. Vaya paripé está haciendo, si Vamp no es inmortal. There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. I can't die twice. Por un momento parecía que se había muerto Paquito Clavel, pero no. Paquito Clavel never dies. Vale, 400 segundos, ¿para qué? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta la... no sé cuál es. E. Y empezamos en la A. Vale, pues tenemos que ir a dirección contraria. Entonces entramos por aquí. Como una Claymore. Mine detector, mine detector, mine detector. Vale, ya no me como dos Claymore. Pues no hay dos Claymore. Pam, pam. Vale, ¿cuál es la puerta que va hacia el lado contrario al que yo voy? Who's there? Uy, nadie hay. Levántate. Vale. ¿Esta puerta para qué lado va? Vale, por aquí creo. Rápido. Dame 9. ¿Dónde está la puerta? El pibes está allí. Ah, no, eso es una acá. ¿Qué dices? Como mierda me ha visto. ¡Hostia! Hermano. ¿Qué coño? No me dejo matar. Por la cara. Vale, ¿esta qué puerta es? FA, vale, es esta por la que tengo.
¿De qué? ¿De qué? Uno. Mierda. No, vete a la mierda. Encounter the enemy. Coño, no detrás. Que me mate. Que me mate, que me mate. Renta más. Porque hay checkpoint automático cada vez que Jack, cruzas una please puerta. answer me. Jack! La mayoría de veces renta más que te maten. Llevamos casi 6 horas ya, Esto, vamos a ir a por... A por el señor... ¿Cómo se llama? ¿Fatman? Sí, Fatman. Después de la pelea con Fatman ya cortamos, va. Voy a ser capaz de hacérmela. Y si no, por nada. Mamá, detector. Vale. Claymore. Que me he comido 2 Claymore antes ahí, Tremenda hostia. Nada, rentaba más morirme, la verdad. La verdad. Por el otro lado. Puta. ¡Yepa! Yo estoy por aquí. Soy gilipollas. He gastado 2 balas para nada. ¡Yepa! Ya estoy por aquí. No podía dejar mi stream. Vale. Chocolate. Vale, no, mejor. Si te vas para abajo y no me tocan los huevos, mejor. Vale, F. Y tengo que ir a... El siguiente. ¿No? Sí. Uno más. Mierda. Cancela. Ah, no, cancela la bala, porfa. Raiden. Listo. Pues nada. Bluff. Vale, es que esto me viene de puta madre. Pero de putísima madre, además. No solo de puta, de putísima. Venga, va, pasa. Venga, cabrón. Llevo aquí, cancelo la bala. No la cancelo, tío. Se puede tener peor suerte, luego. ¿Dónde está? Está abajo. Aquí no hay nadie, entonces. Raretino. No, ni home, ni nada. Vámonos. F. Llegamos ya, chavales. Tenemos que ir arriba, ¿no? Sí, arriba tenemos que ir. Ahora ese va a asomarse, se va a quedar ahí quieto mirando. Y yo le guanchoteo. Me tumbo. Tiene pinta que la pelea con Fatman va a ser full Claymore set. Pues me están dando 200.000 Claymore. ¿Cuántas tengo y cuántas puedo llevar? Tengo 8 y puedo llevar 16. Vamos a poner aquí. A recoger Claymore como enfermos. Va. No, enfermos tampoco. No recogemos bien poquitas, pero... Será parecida a la de... ¿no? A la de... Vulcan Raven.
En vez de con cuervo, con palomas, ¿no? Bueno, es Fatman, en vez de con cuervos, con hamburguesa. Fatman. Fatman. Vale, tengo que salir por la otra puerta y subir. Vale. Asomado. Seguimos para adelante, seguimos para adelante, seguimos para adelante. Go straight on. 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 ¿Cómo mierda subía yo ahí arriba? Ah, sí. Creo que es por dentro. I think that it is 4 into the 85cation. Sí, creo que es para allá. Ahora está despañoso. Pues loco. Hostia, aquí va las tranquilizantes. Renta. Yo. No, son de M4. Mierda. Pues la hemos liado. Stun grenade. Son de M4 las balas esas. La hemos cagado un poquito. No mucho, pero un poquito. Ahora va a venir. Bastante la puta. Hermano, ¿cómo se subía arriba? De verdad que es que no me acuerdo. A ver, si yo reinicio la habitación, vienen los de... los que vienen a comprobar los dormidos y tal. ¿O no? Se supone que yo ahora he reiniciado la habitación y no deberían venir. Hermano, ¿por dónde mierdas se subía, loco? Espérate. ¿Podéis creer que no me acuerdo, tío? ¿Os podéis creer que no me acuerdo la puta memoria a corto plazo, hermano? Ya hay vídeo, por cierto, del streaming de ayer. Del final del Metal Gear Solid 1. Si lo queréis ver, por ahí está. Hostia, qué idiota soy. Es verdad que si yo venía por aquí el pasillo seguía. Sigue siendo nivel 5. Mierda la puta. Por aquí abajo. Una ración. Espérate, es que tengo el tiempo justo ahora mismo. De deporte. La escalera es donde está, tío. Vale, es la puerta de la derecha. Es verdad. Que era aquí, por aquí, por aquí. Tengo que ir ahora mismo. Tengo que ser flash, literalmente. Tía, no llego, No llego, Raiden. No llego. Oh God, no. Jack. ¿Habéis visto a lo que me he quedado? Jack. ¿Habéis visto a lo que me he quedado? Que estaba viendo la bomba delante mía. Su puta madre.
Ya no me paro más. No voy a abrir ni el mine detector. Pues aquí hay ya dos minas. Claymore. Y Claymore. Venga, vámonos. Vámonos. No debería entrar por esta, debería entrar por la otra, pero bueno. Da igual. ¿Ves? Para de Socom, es que la Socom no la estoy usando porque no tiene silenciador. Es que no me renta nada. A ver si te da la vuelta mejor. Mierda. Vale. Vamos. Connecting bridge, FA. Fuck. No estoy para esperar, lo siento. Venga, hasta luego. Nos vemos. Tengo prisa. Pipi, chicos, pipi. Vale, en aquella puerta de enfrente hay balas. Y yo voy a gastar una. Yo voy a gastar una. Déjame cancelarla, por favor. Déjame cancelarla, por favor. Venga, va, coño. Vale. Pues nada. Balas. Puedo. Para no gastar balas. Vale, ya sale. La puerta de aquí. Vale, de puta madre. Pues si puedo no gastar más balas. ¿Qué hace? Estoy motivado. Claymore. Por aquí había otra, creo. Ahí está. Y aquí había dos. Hermano, la pela. Es que no veas cómo me la pela. Something over there. Joder. O sea, vale, tío. Right, what's No wrong? me lo digas dos veces. Right. Right. Madre mía. Hostia, me está tocando la polla esto ya. Pero porque ya llevo 6 horas, ya estoy quemado, tío, ¿lo ves? Cuando me quemo ya la liamos. Ya llevo 6 horas, ya estoy quemado. Y ya empiezo a intentar hacer las cosas rápido y mal, ¿sabes? Y así es como la liamos. Echamos por aquí. Claymore. Este es el camino más rápido. Pues tú sales de aquí. Está este hombre aquí ahora. Se va a dar la vuelta. Que no llevo nada. Se va a dar la vuelta. Se levanta. Lo agarro del cuello. Lo mato. Venga, who's next? Este en verdad no me tiene ni por qué ver. Pues solamente por abajo ahora. Yo, el juego va a ser tan majo que me va a dejar cancelar la bala. ¿A que sí?
parecimos? A ver. Oh, justísimo. Justísimo, justísimo. Uf, casi me ve, Madre. Vale, le voy a pillar ángulo a este hombre. Me lo quito ya. Y esto ya no toca la polla. Ahora entro aquí, pillo esto. Salgo para aquí. Who's that? Aquí nadie se entera. Nadie tiene por qué enterarse, colegón. Venga. Siguiente. Y ahora... Ya está, que ya lo hemos hecho. Solo tengo que salir, apuntar. Espera. Ahí va mi colegón. Subiendo por ahí va. Y cuando se para, mira. Ahí a cotillear el hijo puta. Yo le hago así. Y ya está. Me tiro al suelo. Aquí puedo dar una volteretita para vacilar. Me tiro al suelo, cojo una Claymore, vamos por aquí, pim pam pum. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí otra, aquí está, pim pam pum, y ahora por aquí voy a otra. Pim pam pum, y la última. Buah, qué bueno soy. Qué bueno soy. Espérate, vamos a seguir tumbaditos por si acaso. Pero tampoco me apetece comerme otra más, la verdad. Ahora entramos. Vale, y ahora ese hombre a dormir. Salgo para acá, salgo para acá, salgo para acá, salgo para acá, salgo para acá. Miramos allá, ese otro. Y ahora yo me meto por aquí. Perfecto. Perfect room, nos acabamos de hacer esta parte. Para de Socom, que no me hace falta. Ahí va la dardos tranquilizantes por ahí. A ver, que estoy escuchando pasos y me estoy rayando. No sé dónde está el que anda. Ah, no, no son pasos, es la tela esa. Y oh puta. Vale, no, ahí va la de Socom, ahí atrás y ya está. Vale, pues cogemos la máquina de desactivación de bombas profesional. Desactivamos bombas. Y ahora viene Fatman, el hombre gordo. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he dead, Sal? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time and life. Don't you remember this sound? I used to hang around department store clock counters. No ve cómo derrapa. Toma esto. Con una copita de vino. ¿Qué cojones? Vaya pinta me lleva de Darth Vader con una copa de vino. Increíble. Este juego es increíble. Glad you could make it. The party's about to start. Con pajita, Yum. Good year. Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. El camión de la basura tenía momentos para pasar, hermanos. Que tiene que pasar ahora cuando me voy a pelear con Fatman. $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. Se ríe como Ibai, care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history
As the man who beat Peter Stillman, that's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Me llaman. Dime, coronel. Right, and as you can see, Batman is wearing a blast suit. You can do very little damage through the suit. Use the first-person view to go for the head. The blast suit can't protect him from the impact of the shot itself. A series of rapid fire will knock him off balance and create an opportunity for attack. Use it. Desactivando bombas también. Ya, esta pelea coñacillo. Vale, primera bomba fuera. ¿Dónde está la segunda? Ay, que él no me ataca, me atropella. Me da balas de la M9, me lo intento hacer por resistencia. Le doy a los pies. Vale, le tengo que dar primero, sin más. Va, pero coño, 40 segundos, voy a desactivar dos. Ya he dejado una. Y la que he dejado la voy a apurar. Ah, que se ha hostiado. Cuando queden 10 segundos voy a desactivarlo. ¿no? ¿Por qué la boca? Mierda. Lo he liado, lo he liado. Right, come in. Right, right. Hay que localizarlas primero. First of all. Venga, Fatman, chupa. Vale, pues vamos a hacerlas. Si os parece, mira. Desactivo. Me dan stun. Si le pego con una stun, le tiro.
Vamos a ver si va. Pues si os parece lo hacemos así, ¿vale? Le disparamos, lo tiramos. Desactivamos bombas. Y repetimos. De rayos. 10 seconds and it's all over. Come on, get a move on. Necesito conocer la zona. No han puesto bombas, ¿no? No han puesto ahora. Ahora va solo corriendo. Rollo en NPC. No me traído el character. Pero pesado como el solito. La puta madre. Cómo toca los huevos. El gordo de mierda. Lo tiré. Atropella épicamente. Me hacen falta balas. ¿Dónde está? Cabrón, ¿dónde lo has puesto? Ahí. Me ha matado desactivando la llave. ¿En serio? Oh God, no. ¿En serio? Jack! Jack! Uf, qué pelea más cansina, en verdad. No es complicada. Soy una gilipollez de pelea, pero... Muy cansina. Hey, where'd you go? No va. Espera. Y ahora... A ver. Cojo este desactivo aquí. Venga, machines. A darle por culo a otro. Trae. Ya me la he puesto en la boca, bro. How about a little time off from bombing?
ratito que está sin esto. Pone bomba que está full disparando todo el rato. Mira por lo pone, ¿no? Ando por aquí. Yo. Un toque le queda. Vamos a tirar una vez. Venga, crack. Venga, crack. En verdad la pelea era todo fácil. Bueno, Fatman, last words. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Vale, aquí solo tengo que esperar, ¿no? O sea, que me digan por codec dónde está. O puedo llamar para que me lo digan. Colonel, where's that bomb? We have no information on that. Sweep the area. Hurry, Jack. The bomb has to be somewhere on the heliport. Use whatever means necessary to locate it. Pues nada, hace tiempo. Sí, la bomba la tiene el debajo. Vamos a lootear mientras. Cuando quedan creo que 10 segundos cuando me dicen dónde está la bomba. Ah, no hay nada que lootear, hijo de puta. Pero yo no puedo interactuar. ¡Quítate! Portereta de animadora. 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 Va, dale, vieja, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de soda grande. Que me están esperando la prieta en Gerudo Valley. Pero vamos a explotar. Vamos a explotar. Yo no puedo meterle al tonto polla ese así, ¿no? Lo desactivo. Tengo que esperar. ¿Qué? ¿Qué te cuenta? Yo bien, aquí estoy. Raiden, have you located the bomb yet? No, not yet.
Hurry, Jack. We don't have a lot of time left. He wouldn't have had the time to find a good hiding place. It must be somewhere near him. Take a closer look. Me lo dice Rose. Jack, you okay? Hang in there. Me tengo que levantar. Ya no me da tiempo. Ya no me daba tiempo. No. No. Jack, please answer me. Jack. Por Dios, dime que no me tengo que hacer toda la pelea desde el principio. Pues me cago en la puta, Vale. Vale, pues nos desarmamos. Pensaba que tenía que esperar. Pues nada. ¡Hala! Debajo del culo lo tenía. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Sí he estado, de hecho. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. La otra llamada de Nick. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. También lo defusado. How's Shell, too? It's a mess. Momento the bomb crippled Counter-Strike. H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Pues eso, no doy sus órdenes. Vale, tengo que ir al núcleo. Vamos ahora. Tengo que ir aquí al núcleo, ¿no? Shell One Core. Tengo que ir aquí. Vale, lo que sería bajar y tirar para este pasillo. Si antes he ido. Ojo, cinemática. Cyborg Ninja. With flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Solga. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend.
Dice las mismas frases Just a que messenger from the Lali Lule. Grey Fox, ¿eh? This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? ¿Qué hora es? 1:05 de la mañana. Ahí The están los hostages rehenes. are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? El micrófono Use the direccional. directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works Una tarjeta together with rap. your body's only La música rap, ¿no? And watch yourself. The Versato. core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Hombre, para que no me ataquen. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. O sea, tengo que pillar a ese tío y robárselo todo. Suffice. Deception is not an option here. Y sacarle un ojo. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. Lo mismo ya lo tienen. They have the code. Eso es lo que estaba diciendo. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like, the nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems.
A cover-up. But why? For what? Un montaje junto. ¡Madre mía! Un montaje junto. Metal Gear? Metal Gear Rey. The very same. Bipedal capable aboard Shadow Moses Infamy. No, This este no es el place mismo. is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Despawneo. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Understood. Vale, señores, 1 de la mañana. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar, ¿vale? Y lo dejamos ya. Mañana vamos a jugar al Separate Ways de Resident Evil 4. La segunda campaña que salió hoy. Pero como ya había dicho que iba a jugar al Metal Gear, pues hoy digo, empieza el Metal Gear hoy. Mañana nos pasamos Separate Ways. Y el viernes que viene terminamos Metal Gear. ¿Parece? Bueno, el viernes que viene empieza la feria en mi pueblo, así que el directo de Metal Gear será tarde. Ya yo aviso. Pero sí, eso, señores. Que mañana empezamos... Bueno, no, mañana nos pasamos todos Separate Ways. Got a minute, Jack? Y luego... I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. Eso, y luego el viernes siguiente Metal Gear Solid. Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. Le faltaba el brazo. I guess. Era Venom Snake, no Solid Snake. Pero como tiene el mismo código genético, el Big Boss, Solidus, Solid y Liquid. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Vale, señores. Pues aquí Raiden y yo, míralo, qué pedazo tiene. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches, guapos. Descansen.